Ojal. En un principio el stream empieza pronto. ¿Cómo esconder el chat? Pues así. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Vale, espérate, no. No. Tan, tan. Tan, 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 tan. Estoy terminando de poner el vídeo. Vale, entonces esto bien, privado. ¡Ah, que se viene! Joder, tengo muchas ganas de ver lo que van a hacer. Tan, tan, tan. Vale. Parque, hola. Juan, hola también. Dios. 5 minutillos y por fin veremos cuánto nos van a hablar, tío, los de Archon. Y los de Blizzard. Otra vez. Pam. Temazo de fondo, pero está súper bajito, tío. Espero que el stream entero no esté a ese volumen. Porque tenemos experiencia cubriendo streams de Games Workshop, tío. Y bueno, no siempre funcionan igual de bien como nos gustaría, ¿sabes? Cuando compremos StarCraft, el juego de mesa, incluirá una soundtrack que suena de fondo mientras juegas. Marth, hola. Todo Marthing, espero. Vi los artículos, enorme trabajo, joder. A ver si conseguimos contactar con Sidri para que haga lo de AOS, que es el único de nosotros que sabe de AOS. Está ocupadísimo jugando World of Warcraft. Llevo una maratón de 6 horas ahora mismo. Estoy súper atento a la pantalla de la izquierda porque me toca sacar ahora el vídeo de Hytale 2, nuestra serie. Esa Morgana. Ah, está YouTube comprobando que mi vídeo no es una mierda. Espero que no me entierre este vídeo también, tío, que tiene un par de memes muy graciosos. Espero que veáis toda la serie de Hytale, tío, porque está gracioso de cojones. Comprobando, 14%, eso es fake. Más o menos cuando llega al 20-30%, es el 100% en realidad. 3 minutos, chicos. Vamos a hacer una porra de cuánto va a costar la caja base. Supongo que dirán precios hoy, ya que van a anunciar la precompra. Yo diré 150 euros la caja base. Con una especie de héroe, podría ser probablemente Jim Raynor, 2 escuadras de marines y un Goliath o algo así. Tiene que haber al menos alguna unidad especial. O a lo mejor una escuadra de marines y una de médicos. Contra no sé qué líder de los Zerg. O sea, lo que más vendría sería Kerrigan, evidentemente, pero no sé si van a meter a Kerrigan en una caja inicial. 2 unidades de Zerglings. En la web en la web no tenemos aún la wiki, pero seguramente podríamos hacer una wiki. Con la capacidad mínima de unidad, porque se puede tener 2 capacidades de unidad según lo que he visto y gastan más o menos supplies. 2 unidades de Zergling, algún tipo de héroe, y yo diría que una unidad de hidraliscos. Yo no creo que sean tantas, yo creo que será relativamente básica la caja. En plan, 2 unidades básicas, una especial y un héroe por facción. Y yo predigo, va a haber un paquete de escenografía de plástico, relativamente cutre, serán una especie de paredes simplemente, con un tapete de material de póster. En plan, de papel básicamente, papel duro, pero papel. Es el tabletop de StarCraft, efectivamente. StarCraft Miniatures Game. Va a presentar precompra, fecha de precompra, plan de envíos y roadmap en un principio. Venga, YouTube, déjame sacar el puto vídeo, que estoy aquí pendiente del stream y del vídeo a la vez. ¿Sabes? Quiero sacar el Hytale capítulo 2. You prayed for this? I paid for this.
Yo he pagado por esto, y no poco. Caro es. De momento, la única miniatura que se podía comprar de esto era Zeratul y valía 30 euros solo él. ¿Puedes enlazar de momento el...? No sé si va a resubir el directo. Puedes enlazar el stream resubido de momento. Se borrará en 2 meses, pero... No sé si lo voy a resubir. No me gusta mucho la experiencia de resubir streams enteros al canal de allí. No suelen funcionar nada bien. No sé, a lo mejor sí que lo resubo. Tam, nuestra única suscriptora básicamente de Kik. Me dice, ok. Venga, déjame sacar el vídeo de Hytale. Tam, tienes que ver la serie de Hytale, te va a gustar muchísimo. El primer capítulo me lo ha enterrado YouTube y no quiere recomendarlo. Ahora va a salir el segundo. Nada, no me da tiempo a sacar el segundo. Empezar por el 28%. 20 segundos, caballeros. Está a punto de venirse. Y yo ya me vine. Dios mío. Ahora me deja sacar el vídeo. Manda cojones. Justo ahora. Venga, pues publico. Hala. Espero que suban el volumen, porque esto... Vale. Okay, esto parecía un stream de Games Workshop, tío. Hi. Jarek. And I'm Simon. Tienes coleccionistas de StarCraft de 2 de fondo. Veo al Zeratul pintado a la derecha. No estoy seguro. Están curiosamente ahora vendiéndolo como un Ask Me Anything, en vez de la conferencia que prometieron. Beta Test App y ya se cae el stream. Founders Edition Content. Pero bro... Streams en YouTube, tío. Joder. Ask Me Anything, dedicated to the company. But I want to show you to the projects, but I will show you this up today. Explain the Porque hacen primero el Q&A y después hablarán de lo que van a presentar. ¿Cuál es la lógica? Primero vais a hacer preguntas y respuestas y luego enseñaremos lo de hoy. El Q&A es al final, no al principio, cabrón. Primero presenta lo nuevo y luego acepta preguntas. Es un poco al revés esto. And then we have a release schedule. Obviously, it's going to be very briefly, so it's not going to be very specific. The most specific. Como que obviamente va a ser muy rápido. Creo que han anunciado algo para hoy que no van a presentar. So once we're there, I will explain more. What does it mean, Founders Edition and so on. We can mention prices today. Va a haber precios hoy, sí. Nothing been like solidified yet in terms of prices, but I will tell you exactly. Haz una pregunta, eso se responde más adelante. Not roughly, at least for those two boxes. Okay. ¿Qué ha dicho de los boxes? Me lo he perdido. Questions. Please keep them coming, and then we will be able to. Tienen mal colocada la cámara en el OBS. During the stream. Archon, contratadme, sé hacer streams. Maybe we should move to. Questions. You have to read it out. Todo lo que enseñan está sujeto a cambio, evidentemente. In this AMA is subject to change. All content, including but not limited to miniatures, game rules, artwork, release schedules, and project. No tenéis por qué leerlo en voz alta. A lo mejor Blizzard les obligó a leer esto en voz alta. Me lo creería, me parece un poco. Visual representations may include prototypes, concept art, work in progress materials that do not reflect the final product. Any timelines or features mentioned are. Es lo que me está dando la impresión así con los primeros segundos, que ellos anunciaron que va a haber una mega presentación del plan. En el último momento dijeron, realmente vamos a convertirlo más en un preguntas y respuestas y enseñarnos un poquito, un par de cosas. No, son polacos. Bueno, al menos la empresa es polaca, no sé si ellos en concreto son polacos. Vale, bien, me suda la polla todo lo demás, tío. Mira cómo se ven, puta. Ay, cabrón. Son enormes, eso sí, porque estos eran penas de 40 también. Son gigantes, Y por supuesto, el plástico que veis raro es plástico transparente de verdad. Que van a usarlo muy profundamente en este juego. Por algún motivo, no me disgusta, está bonito.
This one, for instance, right? This is the shield you can Hostia, see la cabra del ratón. on the art over there. So that is El ratón está simple. sucio, You límpialo. just glue it in El mío también está sucio. here, No and tanto. that's it, right? So there are some more complex things in terms of clear Es plastic. plástico Like that over there. transparente, So pero these con ones colores, are como people podéis ver. Hay who una reina actually Zerg have more experience in preciosa. terms of painting models, assembling models, Pero and mola what's que not. sean de colores, rollo el But if you plástico wanna de los give it necrones a de go, su then época. give it a go. If not, just overpainted. We have models which are pro-painted. Habían dicho ya There's the muchas Queen veces here. que van a usar en casi todos los kits algunos bits transparentes. This Incluso one, los for marines instance, tendrán, por ejemplo, lovely Queen. disparos, ¿sabes? Que podrás Right. pegar a las armas. So she has Fogonazos. actually, Muy bonita la pintura. the clear plastic overpainted. Although you cannot tell, but it's basically overpainted. So Son preciosas las minis. I know she looks good, you know. She's really handsome. Gracias, Granite en la peana. Now you ask for the scale of the models, because this is going to be coming back and forth. Ah, ese marine, qué bonito. What I will do for you is let me grab a typical. A mí con lo que me marine encantan los model, Terran, the tío. top one. So this model is equal to size of other company marines models, basically. So it's the same size. It's a 40 mm Este size marine from top to bottom. es del tamaño equivalente when I say de the otros bottom, marines de just otra the empresa. model, scale up to 32, so you Yo can creo que see es más what I'm grande. doing at. So yeah. Tiene pinta que es un poco más grande. These one been painted by one of the police studios. We have like 3 or 4 police studios. We have a professional painting studios, less professional painting studios. We have models we paint just for the demos because we have to paint plenty of them as well. And again, the Debe content comprar we're todo going to be Terran. showing you today, everything has been fully approved, so I'm not going to be Sí, un Termi viejo, probablemente quizás un poco más alto. Es que hasta los Zergling parecen grandes. O tienen las alitas en plástico transparente. Yo imprimí en 3D Zerglings y sus alas eran de un par de micras, tío, de tamaño, de grosor. Precioso el Zergling, tío. So you can just get it there, and then a little bit of edge highlighting, so... Realmente de lo del plástico, claro, puede parecer un gimmick, y lo es, pero creo que le queda súper bien a las minis, tío. Yeah. Son muy bonitas, tío. Han hecho lo que tenían que hacer con StarCraft. Aquí no tengo ninguna queja. Let's move on to questions. Yeah, so from the Discord, StarCraft question regarding the factions. Is there a faction you would consider harder or easier to play? ¿Por qué montarle las alas? Sí, cuando compras el edificio de la incubadora, ¿sabes? Tendrás que ponerle con los imancitos las alas a todos tus Zerglings. Tienes 300, bueno. Que tu contrincante se vaya a tomar un café y ya volverá cuando acabes de poner todas las alas. Who for the first time have a chance to play StarCraft. I think the Protoss is the easiest one. And I can see it here on the table. Los Protoss son la facción más fácil de jugar. En el juego normal es lo contrario. Yo diría Terran lo más fácil, Zerg lo segundo, Protoss lo más difícil. Dice que los Protoss tendrán menos miniaturas en la mesa y serán como custodes, supongo, entre comillas. ¿Sabes? Hombre, tiene sentido para el juego, porque la dificultad de jugar Zerg y Protoss es en particular en tener un APM correcto, ¿sabes? No tener mucho APM, pero tener un APM correcto con un plan detrás, en particular con los Protoss. Los Zerg necesitan simplemente un huevo de APM también, ¿no? Esto es por turnos, el APM no existe. Entonces que los Protoss sean rollo custodes tiene sentido. Los Zerg rollo tiránidos, evidentemente. Of the abilities the Terran's got in there, but then Terran requires a little bit more understanding of the game. Los Terran requieren más. Zerg is in the middle, I would say. O sea, Zerg Mid, igual que en el juego normal de RTS, Terran son los más difíciles y Protoss los más fáciles, curioso. For now we only have like 3, I guess, kind of basic age factions, but in the future we will be kind of expanding, I guess, into like specific sub factions as well, within StarCraft 2. Van a expandir a todo tipo de subfacciones, eso ya lo habían dicho. Yeah, moving on. Do the 3 factions have their own specific playstyle that will always be something you need to think about? There are definitely some faction-specific rules, like, for example, as Zerg, you generally do want to spread creep across the battlefield. Los Zerg van a tener mecánica de creep, curioso.
But yeah, there are some. So Terran, I would say, in terms of specific type of gameplays, Terran's got the ability to go and on a battlefield through different means, or even you can remove your models from the battlefield. So, for instance, you can use a strategy card or tactical card, or at the moment, like a building, like a proxy deployment. We call this proxy. Vale, barracks. o sea, tenen deep So strike, like básicamente, video game, los you Terran. have like strategical proxy barracks, which means you could bring your models through the onto battlefield, not through your deployment edge, somewhere else, basically. So that's that. And then you have a dropship at the moment card, which allows you to take models off El dropship de toda la vida. or No será reallocate miniatura, the será models, so lamentablemente you una have already carta. placed them Pero on the battlefield. So molaría la miniatura those del things, dropship, those tío. strategies are Un there transportito for ahí. Terran. Los So, Terran no tienen ningún with transporte these cards, the de Terran became terrestre, very, ¿sabes? very Curioso. mobile faction. No tendrá un rhino. We like it so much that we're trying to add it to other factions, and we might be broken other factions, but we will see, we will see. But that's the whole concept and idea. Protoss is basically quite strong in terms of warping in. So you have a Protoss también aparecen de repente. Un pilón. Then Pilón sí que tiene that's modelo, lo also hemos good visto strategy. en el What is Spiel also Essen. important to mention when we talk about factions is also sub-factions. Because we already have sub-factions in game. Allá tienen subfacciones. So, O sea, serán como for destacamentos, Terran, you can play supongo. vanilla or you can play Raynor Raiders. So Vale, Raynor tienen su Raiders facción de los adds Raiders additional de flavor to the Raynor. game and opens up more options. So then you can take Raynor itself on Puedes llevarte a battlefield. Raynor. You could normally vanilla as well, but the unit, the Raynor Raiders unit, which is the a special type of Marines you can actually get. No sé, habrá que ver qué hacemos de escenografía. Pero lo bueno es que yo ya tengo escenografía impresa. Tengo un barracón, tengo cristales. Para el vídeo aquel que hicimos yo tuve que imprimir la escenografía, ¿no? And same following for Protoss. Vale, lo mismo. O sea, cada facción tendrá al menos una subfacción de lanzamiento que permitirá sobre todo desplegar algún héroe. Kerrigan de Raynor. Oh yes, yeah. Yeah, definitely. The Friday playtest. ¿Habrá confederados? That if you want to play mech, you don't play mech with Raynor Raiders. It doesn't work, and so on. StarCraft. Please do a scale comparison for StarCraft models, both with each other and other companies' models. Modelos de otras empresas. I can only do like I did at the beginning of the stream, just to show you our models. I'm not going to be comparing against other models because this is the IP product, and I want to bring. Es posible, me han tumbado ese vídeo completamente en YouTube. Si lo buscas específicamente no lo vas a encontrar. Ese vídeo lo han matado, tío, es una mierda. Con lo que nos costó de trabajo. O sea, tú si lo buscas no lo vas a encontrar. So anything you see on the pictures, everything we're going to be showing you, you have to take this one as a point of reference. So that model against other models. So the entire line, maybe we can do something in the future to show entire line, but it's going to be quite difficult. ¿Cuándo habrá playtesting? Que es algo que van a contestar hoy. ¿Recibirán cosas gratuitas? ¿Ves? Es que dice, hablaremos de esto en un minuto. Es que primero presentad y luego Q&A. Acaban de hacer la profecía de Kaiser de Twitch. Eso se responderá más adelante. Polacos, tío. With the Carl style. Of course, I'm not confirming anything, but if we ever do something like that, maybe like as a special promo miniature or like a tournament reward, we could consider that. But as for reposes of like the existing serious models, of like, you know, the regular Zerglings, I'm not really entirely sure about that, because that would just be like a completely new tool with just using the same sculpt, which... No, dicen eso como si no supieran cuánto cuesta hacer una matriz, ¿sabes? Like the cost of the mold and everything. Efectivamente. Yeah, so the question is how the character is going to be handled. I recall you discussed characters changing my army rules, but that's the what's the extent of that? So which of the characters you're gonna get the faction card? So we call them at the moment sub-faction card. So like if we're talking about the Raynor has its own the faction card, which is called Raynor's Raiders. Vale, o sea, los líderes tienen sus propias cartas de facción. Allows you to do additional things. So in this situation, for the Raynor Raiders, you can drop this model. Yo por suerte solo Terran, menos mal. Siempre he sido fanboy de los Terran en StarCraft. So, pero si no, sí. Eso es lo que pasa con Warhammer, ¿sabes? Oh, Dios, qué bonito, cojones. And you can place a mí en Warhammer me gustan demasiadas facciones, ¿sabes? Entonces, un dolor. What does it do? It's got special rules, but
it will gives you additional flavor to the game. On top of that, there's one more additional rule just for the Rainer Raiders. So, Y ves aprovechar el plástico claro para hacer como que el cohete despega, está guapísimo. Lo del plástico claro, tío, es un puntazo, creo. Each will open up option to deploy this model. ¡Una vagina! You can actually have an IDOS Así las imagino. Itself. And then what does it do? I mean, it does exactly the same thing which you will find, like, you know, in a video game. So you can deploy models from that model. Okay. Guapísimo. So yeah. And because this is initial launch, ¿Qué tapete más raro? ¿Qué tipo de escenario representa? For the Protoss is the same story. If you're going to play, los Protoss se nota que es la facción menos trabajada porque aún no presentan tanto de Protoss. Era la última que estaban haciendo de las tres. Que la caja básica se rumorea que será Zerg contra Terran. The pylon on the table. So yeah. So all those things, and then you can warp in around the pylon as well as normally bring in the models, right? Okay, let's move on. We will come back to those questions, guys. Just keep them coming. We'll definitely come back to you. Sí, es que las preguntas y respuestas deberían ser después de presentar cosas, tío. Boxes. So he's asking how many different poses are available for each squad and how many different heads are there for each squad. Mira, tenemos un poquito de información. In general, it's a very tricky question. Son bastante multipose, ¿no? When it comes to marine models, las cabezas no estarán sueltas de los marines, curiosamente. And you have two versions of assembly. You're gonna get the same body, and this is like common across. Bueno, no es multipose del todo, entonces. Body and then additional arms you can put on the model. So es bastante similar a los que imprimí yo en 3D en construcción. Variants of arms you can glue it in, and then Zealots actually are different because they have like 6 different versions of heads you can pick from. So that's slightly different. But here you have 2 different assembly. You can assemble model with the grenade holding in his arm, or you can assemble with C14 rifle. Parece que van a ser bastante fáciles de montar, por suerte. Content. Now, not every single content is playable or usable. Slack Thrower is playable. No 20, pero bastante. Porque Games Workshop está más fuerte que nunca, así que supongo que querían parte del pastel, ¿sabes? But the visors itself are not. So this is only, let's call them make beauty models elements, right? So, and then with that sprue of the Marines also you're going to get the crystals, so you can put those crystals on the basis the way you want, what's not. So es lo típico, tienes opciones de armas que cambian las reglas de la miniatura, en plan para hacer WYSIWYG, y tienes simplemente cosas de fluff que pegas si quieres que la miniatura sea diferente visualmente o no, es lo más normal. That's the in general we don't want to do anything more than crazy than Games Workshop is doing at the moment with their models. So mencionado Games Workshop. Same for the for Orchards here. So that's the assembly. We can pick from 2 different arms you want to stick it down, and then you have three versions of assembly of your miniatures. So depending on me alegro tanto de que no voy a jugar yo Zerg, tío, porque you're going to play like it's a normal role. Esos 3 tipos de patitas totalmente diferentes que cambian absolutamente cómo funciona la miniatura. Okay. So you have different van a sobrar una cantidad de bits. Different legs, basically. And then there's optional like attack. Clear plastic attack element, you can glue it in on a model if you want. So the variety is enough to when you assemble. Me parece que el escudo es relativamente fácil de imantar para los marines, por ejemplo. Le haces un agujero simplemente en la hombrera, pegas el imán, lo pintas por encima y escudo. Eso es bueno. Yes, in the future. And the next one, could you specify exactly what units will there be for Wave 2 and farther if possible? Están hablando ya de la oleada 2, pero si no hemos visto ni la oleada 1. Una vez más, están preguntando sobre la oleada 2 y aún no presentaron ni la 1. Y la respuesta es, hablaremos de eso más tarde. Can we take a look at what terrain will be available in the starter set? Terreno en el starter. We have shown off some of the terrain in previous live streams. Yes, we did. We have a full set of terrain. You're going to see it on a small pictures we have to show. Hay escenografía en la caja base, confirmado. Next one. Will the game be available from retailers around the time as the pre-orders are delivered, or will you deliver pre-orders first, and if so, how much sooner? So pre-orders, we call them early bird. Anything which is going to be pre-ordered through our websites, it will have priority of shipping. Everything else will be shipped later after we finish with our website. Primero, exclusivamente en su tienda, solo después en las tiendas locales. Eso es malo.
ship everything that's pre-orders first, and then we have. Porque sus envíos son un desastre, lo siento. Right? Not really. The retailers will be able to actually place orders, but they're not gonna get stock till we actually ship to people who ordered through our website. That's the whole point of actually having early bird there. So it's a guarantee that we're definitely gonna be shipping to you first. Will the starters have a playmat, and if so, how? ¿Va a haber tapete en la caja base? Yes, it is tapete? only available through one box, which is called Founder Edition box at the moment. There will be also the same playmat available in a separate box for the terrain, only for terrain box. ¿Habrá una caja de solo terreno y playmat? ¿O tienes la mega caja de pre-order que tendrá todo? Hell yeah. Se han saltado una pregunta. Very soon. Very soon. In general, the app I'm going to be showing you, this is only the first one of the element of the app for the beta feedback, but we want to do in the future. We also work on completely separately on the Army Builder. Once the Army Builder is out, you will have all the features. And va a tener una aplicación de Army Builder separada que tendrá acceso a características de jugabilidad de torneo y cruzado. Narrativa. Will tactical cards be illustrated? Yes, they will be. Yes. Vale, las tarjetitas tienen arte. Such as the Tal'Darim, Primal Zerg, UED have a unique set of miniatures, or will they use just the standard ones but special rules? So this depends on the faction. So, for example, for the UED, they do just use standard Marines. I guess technically we could release like a miniature set more based on the StarCraft 1 variants for like the UED, for example, but Tal'Darim definitely will require unique models, and so vale, hay algunas subfacciones, variantes de facciones que tendrán sus propias miniaturas y otras que no. One of the questions I can see here is any chance you can add the PayPal to your shop payment options someday? We have with the PayPal for many years. So just out of the blue, just one day, PayPal sent us a message that our account has been blocked. And yeah, it was like, why? Yeah, they couldn't answer the question. And then through discussions, they said, okay, so we're going to be only unlocking 50% of the revenue you generate. It just basically they hold hostage the revenue we had there. So we decided not to use PayPal anymore. I don't know if the policy changed. I know this is not only happened to us, happened to many companies. No habrá opciones de compra con PayPal. The Awaken Realm is one of the primary example of that. They also decided not to go with anything which is the PayPal. Maybe we will see, but I won't be promising this one. I know they send us many emails later in the future that say, oh, maybe we can go back to the business, but if your policy says I can block 50% of your money or everything, I can block, just like that, what's the point? Razón no les falta. So, okay, let's move on to the next Me da miedo lo de los pre-orders antes que las tiendas, porque esto va a ser complicado de llegar a las manos en España, entonces. Al menos una fecha razonable. So those things are basically tokens. Well, they are tokens, but classified as a miniature. So ¿Qué precio tendrá la caja super tocha, tío? Porque ya 150 euros me parecería barato. Depending on the way. Your card basically tells you the rules exactly how you place those things on the table. Yeah, and it's an interactive model. So in most of the cases, and this is firstly, so we want to show different ways of actually deploying units. It allows you to actually deploy through them, around them, depending on type of models you have there. So the point defense drone, it's simple. You place them on a table when the unit within 4 inches from that. Me hace muy raro que hagan preguntas y respuestas antes de enseñar nada real, tío. You just remove enemy dice up to 3 and then you remove the drone. Enseña la caja, los precios, entonces tener preguntas. Obviously. If you play, especially with this type of activations we have. Es que fíjate en la pregunta, ¿vais a vender dados extra de los que vienen en los starter sets? ¿Cómo sabemos que hay dados en el starter set? Oh, sorry, jump it too. There's another question from this person. So, will you sell extra dice, sets of the dice that come with the starter set during pre-orders or at launch? The set of the dice will be available in the box. So you're gonna get 20 dice. That's enough. Va a haber 20 dados en la caja base. We will have faction dice available. Va a haber dados de facción después, en el lanzamiento. Optional for you. Probably we're gonna give them for free to one of the pre-order brackets. We will see. We're still having discussion internally about how we approach that. And te han saltado preguntas, how token proprietary or widget heavy will the game be?
Will I have to push a bunch Ya of tokens es around raro, my John. units? Es que es raro de No, cojones. you basically have one token, which is activation token for your unit. You don't have to have it. It is there for the players to start the game, just to have understanding about, you know, do they activate this unit or that unit, what's not. But in Solo hay general, un token, que es el there's de not many tokens. There are some tokens, la activación, básicamente. like a faction tokens. You have to play sometimes faction token in order to indicate something like, okay, this is my scan, so I just scan this era and I have to have something. So you place this token and until end of the round, within that range of that token, everything is revealed. Vale, parece que por suerte no van a tener demasiados tokens, porque efectivamente llevar demasiados tokens para tipo de juegos es una mierda. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, con un juego StarCraft Armada, o sea, Star Wars Armada, yo tengo una caja separada solo para tokens que tengo que llevarme. Es súper feo, tío. Yeah, that's it. There are some tokens sometimes you add, sometimes you don't add. We have one token which indicates whether this is like the unit is boosted or it's not boosted. So it's got like just to remember, just for you to remember that unit's been, you know, add something to the game. But todo eso se puede hacer con tokens o con dados y ya está, ¿sabes? Pero que, ¿por qué se saltan preguntas? Dios, qué desastre. Game store gameplay. I come from trading card games. Weekly play kits or tournament pricing can only get you so far. With the new so there's many things in terms of support. We're gonna replicate what we did with Battleground. So Battleground is our other game on the license, which is no sé qué pasa con Battleground. Sorry, it's Masters of the Universe Battleground, and we've been supporting stores with the tournament pack. So tournament pack will be available. Va a haber paquetes de torneo para tiendas locales. Eso es muy bueno. Prices to make sure that, you know, it's not being like spread around for free or whatsoever. But in general, that's what we're gonna do, and then quite frequently this tournament pack will be updated and changed. So that's the one thing we want to do it, and just do it like everybody else in table. Top miniatures games require tournaments, so that's the reason why we gonna have it. There was also one question. Apologies. It would be great to watch a 2,000-point game soon. Any plans for a demo game in the near future? Demo game was recorded. Tengo hype, el canal de Warhammer va a tener una cantidad de trabajo interesante. And so on. So that is happening. Once I see the final results, we will publish or we will record it again. But in general, it's again, this is licensing product, so it needs to go through the licensors approvals. So it might take some time. Definitely, the whole reason Blizzard está metiendo palos en las ruedas, chicos. When we're going to be starting pre-orders is because of that, because of making sure that we have a time to get all the marketing stuff, and we classify this one as a marketing as well. So me da mucha rabia que la webcam esté mal colocada, tío. These are so amazing models. I love them a lot. Tan preciosas las miniaturas, tío, toda la escenografía de fondo. StarCraft, will there be unhelmeted, non-named Terran characters / troops? If yes, will your staff be part of the heads used? Asking mostly for the latter. Yeah, we talked about that, no? Pregunta muy extraña. Well, I mean, at the moment we ¿Tiene have algún only tipo de everything fetiche? in terms of miniatures, but however, in Terran list, you will find probably 50 names we could use as a potential different heroes with no miniatures. Pero aparte, so, personajes Terran sin casco no hay. Los hay sin visor. He's mostly asking for the character heads, though. Oh, character heads. Okay. I think the box has got like 6-7 heads. I don't remember anymore. It just was. But are we using the staff as La segunda pregunta ya la habían contestado. Va a haber cosas de todos los StarCraft, incluso aquellas que nunca lanzaron StarCraft 2, que salen de los libros de arte. No. They've been just basically scoped like before they should be scoped. So yeah. Es una pregunta rarísima que acaba de romper todo el ritmo de la conferencia. Or only units that did not feature in StarCraft 2, such as Protoss Dragoons. So again, we have plans for releasing stuff from Brood War. Tío, la expansión de Brood War a tope. Series, so you don't need to worry about that. There will be Dragoons. There's going to be Corsairs, whatever else. Entre un Dragoon Protoss puede ser precioso en la mesa. Did make it into StarCraft 2 in the form of the Protoss campaign. So yeah. No se sabe el lore. After 30 years, are we finally going to get StarCraft or craft in StarCraft? That's putting minis Esa together. pregunta es un meme, tío. Yes, but you won't have to spend too much time crafting because
Our miniatures are relatively easy to assemble, thankfully. Some of them I would say are tricky, a little bit tricky, but we're It's doing the definitely best. easier than the competition, I'd say. Okay, I would say yes. StarCraft, for people who weren't able to sign up for beta access, can we expect to first get access to the rules at launch? Or will there be a public beta afterwards? So I will be there just in a second explaining everything. Once you're there, I will explain how we're going to approach this. Ya responderemos después. StarCraft, last Amma you presented an app, I guess, specifically for the playtesters. Have you thought of, or do you plan on continuing this app forward after refining it or ironing mistakes out to offer support for players? Maybe in the same way, the free version of the No pueden hacer War Machine preguntas y app, respuestas, tío, like the antes free de la version of the War presentación. Machine app. Quilombo. So I mean, the playtester app, I believe it's mainly just specifically just for playtests, both before the release of the game and after as well, when we're testing future waves. But there will be a dedicated army builder, I believe. Yes, that's not part of this app. Yeah, this app also has got the army builder, but this army builder is just for the people who understand the game and everything. Doesn't take you through the step-by-step process of building your army. Where the other app, which has been constructed at the moment, it's much more complicated and it's much easier to use. I'll be there just in a sec as well with the thingies. Oh, I just copy-paste the same comment. Okay. And ¿Y eso también es la misma pregunta? Yeah, there's some same questions to answer. Uf. Oh, look. Ay, el hidralisco parece In gigante, different tío. shades, different colors. Son muy bonitos, tío. Esto es muy grimdark. Okay, lovely. Okay, let's talk about app. Vale. Esto es una aplicación de la So, beta. what's the aim for the app? We want this app to not only identify issues before Vale, the es una game release, aplicación que but podrán also function as a actualizar en live tiempo real rules para update meterle tool, cambios a las reglas testing playground mientras for the testean. future Muy bueno. releases. So, La pregunta es ¿cómo I coño have accedes a divided esto? this Porque one yo quiero jugar, into, quiero hacer partidas de esto para el canal. like milestones. The milestone number 1 will be releasing the app for the close environment, just for the testing, everything. Tengo que ir a Polonia, tío. Let me in, dame miniaturas, perra. So, having this app available for everybody who wants to participate in, No está tan lejos Polonia, tío. En coche que tardo 3 días en llegar. Now, who's gonna get access? So, ¿Quién tendrá acceso? 1850 participantes. So we have Muchos, about la verdad. 1,850 people who send email wanting to playtest the game, wanted to see the rules, and so on. Now, obviously, it's going to be quite difficult to get 1,850 people straight away into the app because that's going to crash. You guys Joder, si no already podéis crashed meter our 1800 stores personas twice. a la app, es que la app es una mierda, también te digo. Eso no es Crazy, tanta thank you very gente much, para una but it's aplicación. crazy. So we have to take it slowly now. Los protos tienen un 100% de win rate, por We have to cierto. divide them in 2 groups. Group number 1 is rules reviewers. This is the people who's only going to get access to this app in terms of rules. They're going to be able to review the rules, check the rules, read the rules, give us scoring, give us feedback, give us suggestions. Right, so that's important. And then the rules testers. So the rules testers are the people who's gonna receive Meta the players, miniatures. sí. So who's gonna get the miniatures to play with, obviously. Yo quiero ser un And rules what we plan to tester. do, 100 grupos solo. starting with just the ¿Cómo reviewers, coño we les have about informo, tío, 500 que tengo un puto people. canal So y que vamos a about, testear I would esto say hasta la 100 muerte, people tío? try Porque to get nos dedicamos access a on daily esto. basis, and we're gonna be increasing No se this one. enteran. And then 100 groups. So the miniatures will only go to the groups. So out of that 1,850 people who sign up for it, we're gonna be picking groups, and that group is gonna receive the miniatures to play with and access to the rules. And then we're counting around about 100 different groups. Now, why are we doing this? Because we have very short window between playtesting and the releasing of the game. And we have to release the game about April, May. There's no discussion about this Abril, one. mayo para el lanzamiento So al we have final. to Uf, lo han basically pospuesto un par de meses. go with, Dios, I van a mentioned competir this contra one, el décimo with primera de shotgun 40k, approach, qué mal. which is basically going Que to será be junio o very, julio. very spread in terms of having people to playtest the game and see La what bandera kind of feedback Terrence we're de going to AFI. receive. Even La if pasta the que cuesta 5% of the imprimirla feedback we're está. going to receive, it's valid, it's still 5% feedback out of thousands of people who Lo bueno es que la nuestra es suficientemente genérica. O sea, tiene la calavera de CG de Games Workshop, pero si no conocéis a Tam hizo la bandera que sale en el fondo de los vídeos. Está preciosa, la verdad. Encima, como eran gráficos vectoriales, se podría imprimir una bandera gigante. A partir del 26 de enero van a mandar las miniaturas para los testers.
en 9 días. Our marketing team will be notifying you that the parcel is on its way to you. And so ¿Esto tendrá NDA? O sea, si nosotros de alguna manera entramos... Vale, no hay NDA. Tengo que contactar con ellos, tío, que se enteren que tenemos un canal no grande, pero... So for the rules access, we're looking at the 4th of February. The whole reason why, because again, on the rules, it's only also myself who... El 4 de febrero va a haber las reglas para la beta. Let's say, and load them in a system. So once I have that one, which I need some time to do that, on the 4th of February, we're going to be giving access to everybody. So people will, on the miniatures will be on a transit, and then once the miniatures arrive, they will have time to start and then read the rules and get themselves familiar of the rules, the core rules. Bueno, tardarán más de una semana en llegar las miniaturas, ya te lo digo yo. A mí tardaron un mes y medio. Active participants. And that's what it is with us. I mean, habrá recompensas para los participantes activos. Providing feedback and you know whatever, we will definitely give you something back. You're gonna get something returned back. So how we do that? Most of the cases we just give you like a massive discount to our online store. La recompensa es un descuento. 80% off, 90% off. Bueno, si es 80-90% sirve. And then that's definitely gonna give you something like, you know, a starter boxes or the box itself almost for a fraction of the cost. Okay, so that's it. Let's move on quickly to the screen where I'm gonna show right, so this is briefly the app. We have a dashboard. Dashboard is not visible to you guys, but I will have to explain you dashboard and reason how we're going to be consuming the data. So let's start maybe how we're going to collect data. So we collect data through battle report. Battle report, when you play the game, when you finish the game, you have to provide to us basically the feedback. So feedback is not that long, but it's got some boxes and some elements we would like you to tick. No mucho. Han anunciado la beta. Va a haber 100 participantes que recibirán cajas gratis a partir de la semana que viene para participar en la aplicación beta y reportar battle reports para ver el equilibrio, el test de las reglas y tal. Los que participen activamente recibirán recompensas muy chulas y va a haber muchísima más gente que tendrá acceso a la teoría de las reglas para analizarlas desde un punto de vista teórico, pero no hacer battle reports. To start kind of working out and see how everything works. Then we can do all the matchups. We can check every single game. We can check how the Terran versus Terran game plays, how Zerg versus Zerg, how Protoss versus Zerg, through that, because we have all that information here. Now, necesito acceso a esto, tío. Dedicaríamos una semana entera, tío, solo testear, cabrón. The army building section, right? So I think this is quite clear. So the next one is the game rules. So what's the game rules? So you have all the phases of the game. Infográficos muy cómodos. You have here written content for the book, how it's gonna be in the book. This one hasn't been yet. It's just a placeholder, by the way. And then you have an image of example. You will probably find them quite frequently. You can download all those things. You don't see the button, but here's the buttons to download PDF. You will download entire content, including the pictures, so you can basically provide the feedback. How you provide the feedback? Simple. That's block number 1. You just read block number 1. You just put your feedback over here. You just score. Muy cómodo esto, Clarity scoring means how clear the rules for you are. So once you finish, okay, it's quite Para clear. cada trozo de regla pones tu feedback. Era fácil de entender. ¿Hay alguna duda? ¿Sabes? Para perfilar todo para cuando ya impriman el libro de reglas que esté tan perfecto como sea posible. Es muy buena aplicación, la verdad. He's gonna get login into dashboard. So we're gonna see that one in dashboard that somebody actually commented here. And you can see there's a comment coming through. Los test. Exactly, we need to work on. So, test 2. Once we got like, 50, 60 people commenting on something on one of the block of the rules, we will know that we have to basically get a little bit more clarification for players and so on, okay? Then you have like visual. That's going to be quite a lot of pictures of models showing you exactly like visual examples of how you're measuring, how you're doing things like that. Here you can provide the feedback. La flechita ese de plástico claro se la incluirán, pregunto. Es un gráfico editado en Photoshop. In terms of factions, queda súper chulo. 3 factions obviously in the game. Jimmy the boy. And then here you're going to be able just to download the cards. Sí, las tarjetitas. These cards are not the final version yet, so they are basically they're updated. The placeholders, but I haven't updated here. But they are updated, but I haven't put them here. I said they're outdated. They're outdated, yes, sorry. So yeah, but in the same rules, you can just click on it. You can download any of them front and back and play the game, or you basically can do
front and back feedback. So you can just basically provide the feedback here. Muy bien, muy cómodo también. If you think some rules are not there, need some clarification, you can score them. And there is also balance score, which I need to fix because we just have discussion about this. We just need more clarification about the balance score, how it's going to work. But in general, when you play the Jim Raynor, you can just call them and tell us, okay, this model is not balanced or it's very well balanced. If it's very well balanced, your feeling is actually quite good, you just score 10. If you feel it's not very well balanced, you just go to 1. Now, before deployment of this app, we will definitely have one additional AMA just to take you through, just for the people who will be participating in the demos. And the game, mira esas misiones full 40k, cabrón. Some missions, some deployment, and so on. The army builder is just for you. The army builder is very, very important in this app because we need to collect data. So minerales y gas vespeno que gastarás para comprar unidades en vez de puntos. How many points you want to play. And then you select the cards. So you start selecting with the faction cards. Realmente tener dos tipos de puntos para hacer la lista es la polla. Porque sabes, podrás gastar un montón en tropas y solo una unidad especial que es que cuesta 50 gas de vespeno ya y te da el cap. Eso es una pasada realmente, ¿sabes? Doble calidad de puntos. En este caso veo que la mayor parte de las cosas de gas vespeno son los edificios, básicamente. No solo inmersivo, es que esto puede dar para un juego equilibrado de manera muy alternativa. Puede ser muy interesante para juego competitivo. El Goliath vale 220 puntos. El Marine cuesta 230 para... No, 170 para 6. Reforzado 230. Hostia, 170, o sea que 60 marines te darán para 1700 puntos de partidas de 2K, ¿sabes? Dice roll, this is something I've made it just to speed up the process of actually playtesting the game. So we would like you to playtest on average rolls. So at least one game to do on average rolls, because we need to flush out the feedback in terms of entiendo por qué lo hacen. Is weak. And it was weak because when you play the game, you had not very average claro, rolls, tú cuando juegas la partida estás sujeto al RNG, pero ellos dicen que para el test te pedirían jugar al menos una partida con el promedio de los dados, no tiradas de verdad, para testear el equilibrio matemático del juego, ¿sabes? No dependerá de tu suerte. Tiene mucho sentido realmente. And all the additional special skills you find in the game, like rapid fire, precision, and evade roll. And then through that, it will give us the average dice roll for you as well. So once you play, you don't have to roll die. You basically move your unit, you say, I'm going to make attack, you just open this up, you select what is going to happen, you know the outcome. Cool? Changelog is for you whenever we change something or whenever we update something with the new graphic. El changelog, si alguna cosa de reglas se ha actualizado, tendrás una representación visual muy rápida de, ¿sabes? En tiempo real. Eso es cómodo. And log in back in and say, okay, you guys have changed the sentence because we feel the same way. And then general feedback is just basically for you to provide any type of general feedback. Once you transmit data to us, we see that one just in the feedbacks. Yeah. So that's about it basically. So unit card is exactly the same story. The feedback is basically on a face, so either it's a front face or the back face. We will know that's the game rules, and that's through all channels. So that's not important at the moment. So that will be the feedback app, which we're going to be deploying and showing you step by step how it works. Okay, let me just quickly check any questions here. Necesito entrar a esto, tío. No van a meter ni coña. La suerte que tengo. Through many reasons. Reason number one is the community. So we want to make sure that the community is there. And what else there? Les escribo como un youtuber de 100.000 suscriptores. ¿Cuántos views tienen? No muchos, 800 views solo. In the future, once we finish, the most active players will have a chance to actually carry on with us, and those players will have access to post beta, which means they will have access to. Ojalá. Yo de momento en su momento les hablé que queríamos testear cosas y tal y ni me contestaron. Hace muchos meses.
and provide feedback back to us. Es que nosotros ofreceremos aparte marketing, ¿sabes? So 400 win rate feels like StarCraft. Yeah, it was just, it's not real data over there. I was just playtesting. Protoss is overpowered no matter the game version. Yeah, I know. It's not gonna be now again. Okay. There's a super chat from someone. Thank you very much for the donation. I didn't even know Thank we you had for the super coffee. chats. We have a super enabled. chat, something like that? I mean, apparently we have it enabled. Yeah, please would you secure crazy buys from Scalpers, thanks. I don't think Scalpers are a concern at this point because we do have the manufacturing output. So Yeah, it's we make stuff in house. So the Scalpers Vale, works entonces where Scalpers no debería haber problema porque tienen so the infinito, first entre one comillas, is stock. we don't Ya es que nosotros tenemos con quién testear, gente que ya sabe mucho de este tipo de juegos, tenemos sitio donde testear y tenemos setup para grabar los tests. O sea, somos el público mejor, tío, para testear esta mierda. Pero seguramente van a pasar de nosotros, qué rabia. Porque yo puedo traer a Sidric, evidentemente, a Iván, a Morgana, tenemos un equipo entero de jugadores que podemos testear entre nosotros. Encima tenemos el sitio, ¿sabes? Tenemos infraestructura, tenemos todo. Yes, we have 70-something thousand people who sign up for the newsletter just for the StarCraft. That's true, that's a lot of people. But I don't know how many of those people are actually going to be real customers. So we're getting ready for the worst case scenario. Y una vez para jugar. 20 to Podrías 30,000 perfectamente. units, and we're gonna La put beta 20 te to deja 30,000 lejos, pero... units just for the pre-orders. And then that's it. Scalpers, I don't think the other Scalpers in our Si me envío a Alicante por barco, ¿cuánto crees que cuesta la caja? You know that very well. This is FOMO. They're building FOMO. We're not going to be building FOMO. It's going to be product. It's going to be available. So you're going to be always able to order. If you have to pack, 50, 60 or 1,000 more every day, we will do that. So Dicen que no van a meter FOMO, que todo... So it will be available to buy and Todo será disponible para cualquiera que quiera comprar, no será cantidad limitada ni hostias. Eso es bueno. Al menos las palabras son buenas, ya veremos si la ejecución acompaña. Yeah. Like for instance, just going back quick to the Scalpers, we have in our products line, sometimes you will find something which is available or through the trade shows, or basically whenever we go to the trade shows. So guys, if you see something like, I've seen that one and I was trying to notify people, don't buy anything which is more than normal value, basically, of our products, because this product will be available. Like Zeratul was a prime example. Once we finish with the small window of pre-order in Zeratul, all of a sudden, Zeratul, you go on eBay, it was costing like, I don't know, silly money. So what we do always, we will get always notified. If you sign up for the newsletter to our store, you will get notified that, oh, by the way, this model is available again. So it might be next window, next opportunity, which is trade show. And we go for about 10 trade shows every year, something like that. So it's going to be like quite a lot of opportunity to buy this model. So there's no need to actually go and spend hundreds of pounds or dollars just for the single miniature. So, yeah. Ha hecho pounds, estaba marketeando para Game Workshop. Ellos son polacos, ni mencionó euros. Because I don't know, some other stuff. Yeah, realistically, the only thing that's going to be put out of production is the Founders Edition, but that's just because it's the first set we're releasing, where we just want to offer a really good deal for people entering into the game. Yeah, that's what it is. Look, somebody's selling for €8. I mean, our next trade show is literally like... Literalmente el Warhammer de StarCraft, es un wargame. Just wait for our website. No un juego de mesa como tal. I don't like Scalpers, neither, yeah. I'll be talking about this one just in a second. Yeah. Thank you for the super chat as well. SPX Reckoning. Guys, don't do that. Yeah, but I mean... Don't do that. I mean, Dicen que no les den dinero en el chat. My accountant is going to kill me. He's going to ask the question, how are we going to account that now? We're running business in very, very strict way. So... No deis dinero que luego nos dará problemas de contabilidad. Do we even know where this money is going? I don't know. We will donate it. We'll probably donate it to some good cause. Mira, van a donar ese dinero a alguna buena causa. Like. Okay, let's move on to the next section. So this is going to be more about pre-orders, right? So let's talk about that. Realmente Trent Crusade es relativamente nicho. Trent Crusade además la ha liado mucho en redes sociales y tal. Disuadió un montón de peña al final. I'm saying 10 of March because if we're going to get everything ticks off, like boxes, packaging, everything approved, it's going to be earlier. Los pre-orders, como muy tarde el 10 de marzo. It's 10 of March. This is the latest date for us. Como muy tarde.
Probablemente you know, antes. how No we contesto come lo up de la with this beta, date por is cierto. basically on the amount which is left for approval, basically, right? And it was gonna go through the March till the end of the March. So you're gonna have some time to actually, you know, pre-order. Through that time, so that's 20 that time since we started till end of the March, you No, aquí are going tampoco to se be echan able partidas to, de Trench. Hizo algo de ruido de internet, pero you know, no see tiene how the game tanto plays, jugador because there'll real. be lots of marketing content there. Okay. So what else there? Shipping is gonna start in April. Envían entre to May. abril y So what mayo. does it mean? We're gonna start Muy in tarde, April, tío. and probably we need around 2 months to ship everything out from the factory. We will do as much as possible. Muy obviously, tarde. But it's basically Porque en shipping junio, processing julio sale disorders. We are 11ª de not 40K, que yet es su to the principal level of, competencia. logistic company as I wish to be. It's gonna take us some time to Mencionan actually que no build it tienen up muy buena there, logística. but stock will be available. It's You just don't the say. stuff is a problem. There's been packing every single parcel, sticking the label. No jodas, tenéis mala and, logística. getting the, Eso you know, creo que sí, puedo avalar que tienen mala logística los hijos de puta. By saying that, also going to mention that we're going to be using 3 additional companies to help us out. Van a usar So, 3 compañías when I say adicionales, una de April ellas to es May, Seur, maybe otra we're gonna be es able to ship GLS that y otra ship es everything out at the puto same time. mierda de UPS, tío. Verás. Wave number 1 is going to happen in June. Y la primera oleada en it's junio actually junto quite a fast 11ª release de for us, 40K. But we're aiming at the June to have wave number 1 release. And then what you may expect Que será heavy is the support. O sea, units. esperamos firebats y So, cosas así, and supongo. put logos for factions because obviously every single release will be Cada one oleada release for tendrá each faction. al menos alguna Unless cosa para it's cada mentioned facción. something like 2 or yeah. Then we have wave number 2. En agosto ya la segunda tendrá los sionicos más It's héroes. going to be the first release of new heroes. Cada 2 so meses wave una number 2 oleada, is mucho más August, rápido de lo que so esperaba. the Psychic, Apenas da tiempo Psychic, para montar y pintar, se ve today mucho menos misspelled echar this one, partidas. I spelled correctly. So Psychic and Heroes. So that's going to be dual releases. Releases, which means you're going to get a No, pero FOMO en el sentido que no desaparecen las cosas, ¿sabes? Estas oleadas se podrán comprar para siempre, simplemente son los lanzamientos nuevos. And then heroes on top of that. So, and as again, each of the heroes will generate additional. Efectivamente, es dolor de bolsillo y de tiempo libre que no vas a tener, pero no es FOMO técnicamente. Then we're moving to something which is Una campaña narrativa. Oh, me tienen. narrative campaign today. However, I decided to leave it for the next AMA. So some, Hostia, cómo me encantan las campañas narrativas en estos juegos. Y encima con lo que me mola el lore de StarCraft, eso puede ser la polla, ¿eh? Primera pizca el lore nuevo de StarCraft en 20 años. Please don't do donations. Just you can do like the other things, but please don't do that. So narrative campaign by Sam Pearson, and he's going to be doing narrative campaign. No sé quién es Sam Pearson, eso sí. Alguien me lo googlea rápidamente. Between August and the next release. It's in a very good state, but what actually Sam did for us, it's amazing, right? We've seen it. It still didn't require playtesting and so on, but it's a huge one. It's a huge one. It's something I was like really very surprised about, and yeah, all that good stuff. Will there be a limit to the pre-orders? I don't believe we have plans to like limit. No va a haber FOMO en la pre-order, o sea, incluso la edición tocha de inicio. I don't think so. I don't think there is a requirement. I mean, theoretically, either we don't know something. Yeah. Either we don't know something, because my expectations are not that huge, guys. We should be able to handle this. Dicen que no deberían tener problemas de suplir toda la demanda. To level of pre-orders to be, 70, 80 or 100,000, then I'm gonna have trouble, because I'm gonna be showing my face again on AMA and asking you for a little bit of patience. But no, I think looking at the numbers we have, looking at the expectations and so on, it's nothing like we don't Espero que no se los coma el éxito. ¿Leonel? ¿Y buen pene, pana? Unless we don't know something about it. I don't know. Yeah. Joder, tío, esto va a ser la polla. Lo único que tengo miedo, probablemente vamos a tener mala suerte y nos llegará todo muy tarde. So Adepticon, ¿Van a estar en Adepticon? Eso ya lo había mencionado, creo. Adepticon es en marzo o mayo, no me acuerdo. Bueno, dicen que se podrá comprar, entonces será en mayo. Va a tener copias físicas en Adepticon. Along with guys from Trench Crusade. So us and Trench Crusade. Mira, Trench Crusade mencionado. We have massive stand.
if we miss ship whatsoever, so we won't have a product for StarCraft, you're definitely going to be able to play the game. We have like 8 tables, something like that, just ready for you guys to test the game to see how it works. Lo de la campaña narrativa me ha traído bastante. Should I pre-order if I'm going to Adepticon? Will you be selling sets at your booth? We will be selling sets at our booth. Yeah. Yes, it would probably be cheaper because you don't have to pay for shipping. And potentially any taxes that you'd have to pay once you import a product. Es que los estadounidenses encima tienen que pagar impuestos de importación. By the way, you can check up his channel on YouTube. It's quite good. Yeah. ¿Hace vídeos de YouTube este señor? No sé quién es Sam Pearson. Octubre. Las voladoras. O sea, tendremos mutas, tendremos espectros de estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los espectros? No eran. ¿Cómo se llaman los voladores Terran? Luego Ground Classic más héroes en diciembre. O sea, cada 2 meses tenemos un lanzamiento y un lanzamiento en medio entre agosto y octubre de una campaña narrativa. ¡Ah! Habla Brave, bastantes cosas. Tendrás que esperarte el vídeo resumen, creo, porque bastantes cosas ya. Aún queda algo, creo. Esto es el roadmap para todo el año. Hey guys, thank you for the super chats. I don't know if like they were enabled with like this stream just or something, but please. Thank you very much. Please refrain from donating. Están pidiendo que no les donen dinero, tío, porque les jode la contabilidad. Podéis donarme a mí no me jodéis la contabilidad. Beta, so this is the period of the beta between the January February. Now you may say, oh, hold on 1 second. That should be extended to here. How come you're gonna have such a short window for beta? It's basically the rules are there. It's just clarification that they required. So the changes we plan to do, they won't require that much time in order to get them on the cards and get them onto printed book, right? So me parece fantástico lo de la beta. Me encantaría participar, sería todo un honor, tío. Porque lo de la beta para clarificar las reglas para el lanzamiento es buenísimo, tío. ¿Sabes? Si hay un 100 grupitos, o sea, unos 200 jugadores o más, que van a estar durante un mes o varios meses testeando en profundidad y dando feedback para cuando las cajas de verdad lleguen a los consumidores, tengan las reglas más claras, más refinadas posibles. Eso es fantástico, tío, para este tipo de juego. Trabajó en Age of Sigmar. Qué presión de Age of Sigmar. No me gusta el lore de AOS. Puedo respetar el juego, pero el lore... Noticias activas, venga. So what's the important here? What is important here, guys, is that we're going to be actively working on making sure that the game is sound. Right? We're not going to be living for God knows how long to have some fixes and what's not. Prioridad para Megadeth. What is also I want to add in, this game's got a. There wouldn't be that much, thinking about this one whether we're gonna need a rat or not. If that game was like much more, like copy paste from other games. Our game is. It's got unique mechanics in the game. There's a unique mechanics. ¿Qué significa exclusividad? Simplemente prioridad que no se agotan. Games, like supply value, like activations, like all those things. So it's not like we can take something which been tested and prove it and just copy paste and use it, like build something from Lego blocks. Estaría bien que esto en la BlizzCon les daría un boost de viewership importante. ¿Sabes? Porque para entonces ya estará el juego testeado con varios lanzamientos atrás. Podría presentar la oleada 2 o 3. ¿Sabes? Y sobre todo marketing, cojones. Army Builder will be developed here and released here, sorry. So starting from shipping, un poquito más tarde, un poquito antes de la oleada 1 tenemos el Army Builder, bien. Espero que sea gratis el Army Builder. Odio cuando los ponen detrás de un paywall, es una mierda. La comunidad hace al instante sus propios Army Builders gratuitos. So we have 2 cut points. This is the cut point of the game. This is the state of the game. Ahora me tocará un trabajo interesante de hacer vídeos, artículos en la web de esto. Exclamación Warhammer, exclamación web en el chat, chicos. Vale, entonces tienes la Founders Edition de 2 jugadores de Terran contra Zerg, una Founders de solo Protoss, y luego cada facción tendrá una Starter Box de retail y unidades individuales. Muy bien, sí, tiene sentido. ¡Ah, esos terrancitos, qué bonitos, puta! Ahí está el tanque de fondo. El teaser. A ver, ¿qué se incluye en el 2 player? Que es el que nos interesa a nosotros al equipo de CCA.
Let's talk about the Será solo para two-player pre-orders. starter Ese sí que no box se podrá Founders comprar edition. después. Es la This is única the, edición que será this is the con fact we were FOMO. waiting for. Give me 1 second, I need to La cover it. tiene en la caja, la va a enseñar. No, es una Coca-Cola. ¿Puedo hacer pre-order de la Coca-Cola? Espérate, saco mi tarjeta de crédito. A ver, pagado. ¡Cojones, qué rápido son enviando, tío! ¡Coño! Han corregido su logística, los hijos de puta. So this is that's the core concept. That's the core concept we want to have for this game. Me encanta esta gente. For these boxes, sorry, not for the game, for the boxes. So it's Coca-Cola limited to polaca. pre-orders. So that box will have its unique packaging, and it's gonna be only limited to pre-orders. Early bird shipping, so you're gonna get them much faster than anything else. And then it's a game in a box. Now, something you haven't seen it's a game in a box. Let me get that just in a sec. La caja está guapa, Es arte del juego. Mira, ese es el contenido. Con Jim Raynor, con Kerrigan, 2 unidades de Zerglings, 2 unidades de marines, 1 unidad de médicos, 2 Marauders, tenemos el Nexus y la reina y los escarabajos. Está bien. Son 2 unidades de marines a capacidad mínima, claro, de 6 en vez de 9. Y los Zerglings son de 10, ¿no? Sí. De hecho, 3, 3, 3, 3 de 9. A menos que esté contando yo mal. O eran de 12 sus unidades. Y además todo eso, con un poquito de escenografía, las paredes de plástico cutres que yo dije, los tokens, el playmat, un par de reglas, un poquito de vegetación y una bandera de objetivos, asumo. No dirán coste de aumento, yo diría mínimo 150, probablemente más. No lo sé. Yeah, we can briefly mention the price. So I'm Precio. gonna straight up about the price. This box value is around about 450 MSRP. Si lo compras todo por separado son $450. Charging $199. $1,99. That's tax included, everything included. Entonces en euros, ¿qué será? ¿180 o así? In euro it's gonna be 160 euro. 160. 50 pounds, something like that. Around Por those prices. 160 pavos está súper bien, tío. Yeah, that's much cheaper than you probably think, but Sí. you get all this content, including terrain. Por 160 está muy bien de precio, tío. Incluye suficiente mierda. Entre 2 son 80 euros por persona, tío. Además, el playmat no es de material cutre de póster, parece tela. Son ejércitos de 1000 puntos directamente, o sea, para torneos pequeños. Bien. No, los envíos son gratis a partir de 100 pavos. Eso es lo bueno. En Europa, al menos. Es un poco más barato que Warhammer. Muy poco. Más o menos el mismo precio que GW. También te digo, una caja base de GW de este tamaño vale más o menos lo mismo. No incluye ni tapete, ni tokens, ni escenografía. Incluye dados, incluye reglas. Pero todo lo demás aquí es un extra, básicamente. Coño, con el stream, putas. ¡Loco! Table already set. You got everything. That terrain is enough for the small table, and then everything you can see is just enough for the small table. Me hace mucha ilusión, tío. So that is that, and it is discounted obviously because $199 is from $450. It's heavily discounted in terms of content, but we really want to have you to try the game and see what you think, what you like it, and build it from there. Yeah. So. Coño, con el puto YouTube, tío. What else there? Oh, yeah, you're gonna have the worm, obviously. So the worm will be there, the queen will be there. You get 3 roaches. You have one version of Zerglings. Now, oh yeah, I have to mention this. So this box won't be including all the options, by the way. We have to, because we just run out of space. We couldn't put any more sprues. So la caja no incluye todas las opciones. Maximum weight we can manufacture. Porque no le caben más, matrices. Entonces solo hay una versión para los roaches. Of the roaches, you can go and buy separate boxes for roaches. Sí, puedes comprar una caja separada si quieres. Hay 2 versiones de Zerglings. Because this is the real picture from the box content. So yeah, for the Marines, I think you get all the content for the Marines, so there's nothing extra.
you have to buy, and you get 2 Marauders. En Marines no falta nada, pero en Zerg faltan opciones de armas para los escarabajos, sobre todo. Y para los Zerglings parece que hay 3 opciones y ellos solo tienen 2. No me parece un trade-off demasiado tocho. So the Marines here in this box, well, again, the Terran faction in general is going to come in blue, but you can paint them any color you want to. Yeah, so let me show you. So that's the Jimmy Boy. El Jim Raynor con su roca táctica, el puto. That's the plastic, that's the color plastic you're going to get it. So for you, No, mira, él sí que no tiene casco. If you don't paint miniatures, you can just wash this one. Wash is the special type of paints. Eso realmente sí, que venga de un color, sabes, le pones una tinta y ya toma por culo. Shading, basically, that's what it is. Y puedes jugar. Good to go. Absolutely good to go. So it is blue metallic. Eso es bueno para la gente que no le gusta nada pintar. Es azul metalizado. Right? I'll try to show you as much as possible, but muy buena calidad, la verdad. Tiene esculpida la serpiente en el lado del hombrero. Yeah. So that's Jim. Parece que no. Yeah, and on the bases, quickly, so heroes have their own bases, but for regular units, you will just get this regular black base here. Yeah, so you get a black base, and that's your magnet slot. If you want to Hostia, no me he fijado, Brave, perdón. That's for the much more advanced El copyright de Blizzard hay putos. Or basically for people who wants to transport the miniatures with no damages, we have the slot for the Tiene el agujero para el imán. So it's muy cómodo, directamente si quieres imantar. And that's the roach. And that's the roach actually you will find in a core box. Now, Están muy bonitos, different variants of the roaches, they come with different elements, but in general, this is the version which you assemble. So this one is also ready to go. So the clear plastic elements, you're gonna get it with the roaches. You just have to glue it in. This is optional. That's the attack. I didn't mention this one. This is just an optional attack. And then different strains got different elements. But again, this is ready to be washed and used on the table straight away. And that's the color we choose, and that's the color you're going to get it. In terms of protas, let me show you. ¿Los protos en qué color vienen, cierto? Si es azul y lila, protos que... Porque deberían ser como azul también, moradito, pero es que este es moradito. No hay ningún lore en los libros. Eso da pena que no haya ningún tipo de fluff, tío. Amarillo es los protas, míralos. Uf, color diarrea, tío. Maravilloso. Dios, qué feos son. A ver, está bien para diferenciar cada facción, ¿no? De color codearla cuando hay gente que no le gusta pintar, tío. Las piernas tienen un poco de textura, si os fijáis. And all those elements you're gonna also get it like the side plates being crystal plastic and so on, yeah. So es que claro, yo diría que deberían ser como azulados también, pero entonces se confunden con los Terran, ¿no? Luego tú ya los pintas como quieras, pero si está pensado para gente que no va a pintar y va a jugar simplemente, ¿sabes? Si quieren jugar con las matrices tal cual sin pintar, pues está bien que haya 3 colores muy distintos. Yeah, no pre-priming, no pre-painting. These come just as plastic. But you've got to see this. You've got to see this. Have a look. Oh, maybe that's a good question. How much? Because the starter set for the Founders Edition we showed, it contains Terran and Protoss. We also need to, I guess, take a look at the Protoss Founders Edition. Sí, la caja de fundadores de Protoss. I mean, actually move it just in a second, but have a look on that. And it's got several options of assembly. Que valdrá, supongo que más o menos la mitad. Y lo que va a incluir es los 1000 puntos de Protoss y ya está. Yo me alegro tanto que nosotros no queríamos en un principio Protoss, queríamos Terran contra Zerg, así que la caja base está hecha como para nosotros. Sidri quería Zerg, yo quería Terran. Esta es la Protoss. Not bad, con el piloncito ahí. Que será un trozo de plástico claro, supongo, ¿no? Directamente. Pero sí, son como los custodes, fíjate qué poca cantidad de minis para 1000 puntos. Yeah. So that's the content for the Founders Edition one player starter box, and you find obviously you're also gonna get content in terms of tokens, which I don't have. ¿Y cuándo me van a dar miniaturas de VC para ir a coger minerales y así poder spawner más unidades? Starter box just to go and play the game, right? So you're gonna get that one in there, and price for this one is $109. $109. $109. Sí, yo supongo que unos 80 euros. Now, what is missing here is also the domes, this. Pero esto incluye también tapete, tokens y demás.
The force field, yeah. El libro lo va a incluir seguro. Sí, nosotros de pequeño imaginábamos cómo iba a ser, ¿sabes? Con recolección de recursos y tal. Y nunca funcionaba porque eran críos. Mira, también te viene esto. Está curioso en plástico, claro, queda bien. Está chulo incluso sin pintar, tío, es que queda bien. Gracias a ese plástico de color más plástico transparente. Queda bien. El plástico transparente, habéis visto el unboxing, supongo. Teniéndolo en manos, no parece plástico, tiene efecto muy de cristal. Cuando lo tocas, es plástico. Pero si lo ves, parece cristal de este caro, ¿sabes? Bonito, refleja la luz de manera muy preciosa, la verdad. Es muy bonito físicamente en vivo. That's in terms of prices. Do I have any more show you stuff? I can show you more miniatures, which then, again, they've been fully approved, and I'm happy to show you those things. I did mention Marines, so we have those elements which allows you to customize your miniatures, and you know most of the things will have it. Zergs will have this element and that element. So let me just switch the camera quickly. So, on top of that, el médico tirando la curación. ¿No les denuncia a Cruz Roja por usar una cruz ahí? Una cruz verde, supongo. So we want to have a healing spray aligned with the video game, so we make a clear plastic, and then that shield itself is also clear plastic, so you can Mola just un glue it montón, in. tío. They look phenomenal, by the way. I was a little bit scary about this effects, but it's so cool. And then you have some additional crystals on your sprues. Sí, le han dado más amor con StarCraft que Blizzard, la verdad. Whenever you want, you don't have to use them, but they basically add a little bit of flavor. Yeah, you don't even have to use them on that specific miniature. You can glue them on another one. Absolutely, or even pieces of terrain if you want it. Yeah. And then this is optional to keep it like that. You can paint it, overpaint it. It's just normal plastic, nothing else. And you don't have to use any special glue to assemble because this material is exactly the same as that material. Eso han insistido mucho en ello. Es exactamente el mismo tipo de plástico. Se usa pegamento para el plástico normal. Los lanzamisiles en los hombros, precioso. Do we have any other shield? Yes, we do have. So this marine is with the shield, for instance, right? So you can just glue the shield on it. You can just glue those. Me encanta también que el visor sea plástico de ese raro, ¿no? So all those are optional. We also have a shooting effect, which I don't have any here on the miniatures models, but in general, this is what they are. So you have obviously you're not gonna get them in the back, but for those of you who just wanna assemble models and have them very nice on a shelf, and without even, you know, without even playing with them, what's not, you just basically can glue that one in here. Está como disparando. A shooting effect element like that. Queda curioso. Right? So, la raza alien, well, hay dos. I mean, they're part of the sprue anyway, so... ¿Los Zerg te refieres o a los protos? We did want to maximize the content you will find on those sprues. So, yeah, that's that. And then you have also Marauders. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo como ayer cuando anunciaron que esta empresa haría el Warhammer de StarCraft y aquí lo tenemos por fin. Ha pasado un huevo de tiempo realmente, pero... It's gas propelled. I'm pretty sure it's gas propelled. Yeah, and then crystals there. So, that's that. On the back here as well. Es curioso, el plástico ese transparente es como la marca visual, ¿sabes? Ahora del juego. I'm gonna show you Kerrigan. La Kerrigan, me encanta que la haya hecho tan esbelta y no súper tocha como algunos escultores 3D. No, Kerrigan's got actually two ways of assemble. Que a veces te descargas un STL para imprimirla y es tochísima por algún motivo, está muy fuera de escala. So, there's a way of assembly Kerrigan on top of the worm. If you just want to have something very nice looking on your se puede montar también Kerrigan en vez de la roca táctica, la puedes montar encima de del gusanico, tío. Si no vas a jugar y solo quieres una escultura bonita. And then to release. And for the Zergs, I did mention like 3 versions, right? So we have Raptors, 3 Raptors. I'll just show you those things. Oh, vamos a ver una cantidad de Pro Painters pintar esto súper bonito. Bueno, estos ya están Pro Painted realmente. Yeah, so... He tenido ese culo en mis manos. Efectivamente, la canción nació gracias a Kerrigan. That's a swarming. Okay.
And then we have a Raptor, and a Raptor is the one which you have a wings. Assembly wings, yeah. So you have all those options to actually tengo que intentar contactar con ellos para meterme en la beta. Chicos, tenéis que avalarme, coño. Si nos meten en la beta, vamos a enseñaros más contenido, tío. Y encima es que podemos ayudar de verdad a que el juego sea más equilibrado, más fluido. ¿Cómo coño contacto con esta gente, tío? Porque es que nosotros tenemos el equipo, tenemos la infraestructura, tenemos el conocimiento, ¿sabes? Seríamos un equipo bastante bueno, bastante competente para poder testear esto en la beta. Yeah, Subsurian in chat already mentioned it. So. Oh yeah. It comes from exactly. So we have a great opportunity to work with Blizzard on those things and show them not show them, but basically select the elements we find in the books and whatsoever, and then use them for models miniatures. So some of the elements you probably haven't seen in the video game, but they exist. The canon is there, and yeah. What is exactly in the process in terms of terrain map and rulebook? Buena pregunta. You're going to only find a A5 rulebook in there, so that's it. You're going to find a little bit more miniatures because some miniatures are missing here. Solo el libro de guerra, o sea, el libro de guerra, el libro de regla. But that's the content of the pero no va a haber ni terreno ni mat. So they're very, very strong models, very, very tough models, and that's the reason why it costs. But believe me or not, they worth it. 1,000 points worth it models. So that's your game basically. You spend 109, and then you have a faction to play. And if you want to buy Stalkers, ¿Tienes Stalkers como miniatura? A ver. So, ¡oh! if you want to buy Stalkers, you can always add them. Precioso. There's 2 ways of assembly. You have two Qué gordito que es el cabrón. those additional elements. No es un juego de mesa, es un wargame. Exclamación Warhammer Warhammer en el chat. Exclamación web en el chat. Warping, the warping token or warping elements, which goes on a model. So again, quite a lot of things available for these models. Tenemos un canal dedicado a este tipo de cosas y una web dedicada a este tipo de cosas también. To just normal marine, this is the scale. Me sigue pareciendo que van a ser más grandes, tío, que I would say it's bigger than Dreadnought, or maybe size. Que Warhammer. No, something like that. From other company, so yeah. Yes, from the other company. Del tamaño de un Dreadnought de la otra empresa, dice. And which company? Exactly. ¿Qué compañía? Nadie sabe de qué otra compañía habla. Massive battleship, potentially. Yeah. The Hydras we have seen it before. No monté el Ceratul porque lo quiero hacer en vídeo, la gente me lo ha pedido. Es curioso, esperaba que incluyeran hidraliscos en la caja base, pero no. Vienen 4 en la caja separada. Cool. Let's have a look. Maybe some more questions. If there's no more questions, we're going to be finishing for today. Vale, preguntas ya terminados. Esto ha sido la chicha del show. Kerrigan ya se vino. It does influence the game. So the question was, when you build a Zerg with the wings or no wings, it is pure cosmetic or it does influence the gameplay? I got the same question. Yes, it is. It does. So in general, son mejoras para strain of Zerglings, and each of them para cada unidad básicamente. I guess he's puedes hacer WYSIWYG o puedes decir estos tienen alas. Simplemente no los montas. Yeah. Do you have to use the upgrade on this model when you deploy it? I mean, it's up to you. It's really up to you. If you have a chat with your opponent and say, look, it's a wargaming. I know some people wants to what you see, what you get. WYSIWYG, what you see, what you get. I would say in general, just have a chat with your opponent. If you want to try the unit without gluing the elements to that unit, just do it. Just do it, and then just not. Hablas con tu oponente y le dices, vale, estos Zerglings tienen alas. By the way, this is Raptors. It's all good. I think the opponent won't mind. I asked earlier, but as an LGS, how does one go about ordering this game for their inventory? Yeah, please reach out to us via email. We have a link. We have an email address on our website. If you go through our contact form, you can reach out to our sales team directly through there. No, pues este contenido vais a verlo un montón en los canales de Warhammer. Because we have
We work with 4 the biggest distributors. Por eso at the digo, moment, tanto and a Jagger, strange, Carmesí, Blastoise, So, todos, you know, exclamación Diamond actually Warhammer en el don't, chat. whatever left from Tenemos un Diamond, canal de we YouTube are dedicado working with exclusivamente a them. este tipo de hobbies. Y tenemos una also- web, I warhammeresp.com. don't really in sales. I should be, but Martin should be on a stream to mention which company we work with. But yeah, there's just give him options. a as well. break. Yeah. No voy a crear otro canal solo para StarCraft. What is the plan for dice? Did you say custom dice are no longer a thing due to costs? So the reason there's no custom dice in this game specifically is simply because it's a supply issue, where D6 dice are relatively accessible. Everyone has them at home, and we can also just make them easier. Custom dice on the other Es hand mejor are que a no bit haya harder to obtain. dados custom, And mucho we mejor. have to have them probably be made in China simply because it's just too expensive to manufacture locally. Warhammer o Maybe in the Warcraft. future we'll have our own dice factory. ¿De dónde crees que vino el nombre de Then we can Warcraft? probably, do all the dice we want to, I Yeah, guess. yeah. But there is also other aspect of that one. I think these 6 dice, everybody's got them at home. So if you play any other tabletop miniatures games which use D6 dice and you prefer using your own dice, and I know that very well. I've got my own set of D6 dice, and dare any opponent touching my dice, first of all, and then secondly, I just love my D6 dice. I got casino dice, so they very nicely balanced. They roll very well. So Claro, Warcraft es el hijo de StarCraft, Farmos, people claro. tend to have and wants to use their own dice. Ya empezamos, YouTube. Are they nicely balanced because they always roll 6s, or? No. See, the casino dice actually Está being pausado el the vídeo. most balanced Ay. dices ever. They have to be, because otherwise, people will see the advantage of dice rolling and things like that. So they've got to be that way. No, the other thing is, if we're going to lock the behind the paid wall, which I hate, Paint wall. because for me custom dice is actually paid wall. If you need more dice, you have to buy from me because they are specific type of Muy buena dice. filosofía. Muy buena filosofía en general con el tema de los dados. We're in the miniatures business, not in the dice business. So the easiest option was, okay, let's go D6. Es mucho mejor usar D6 ese tema por culo. They want to have custom dice. I mean, the custom dice mechanic, I think it was probably the most interesting dice mechanic I've seen in a wargame, but it is unfortunate that we couldn't, I guess, implement it here. But maybe in the future, Maybe in the future. I mean, that's the thing with for the smaller projects, yes. Yeah, well, that's also the thing with designing games is a lot of things end up shelved, and sometimes they do end up seeing the light of day, like in the future. Yep. Will there be transfer sheets with Transfers. decals for No Terran? menciona nada de ello de momento. No, we Así don't que do no. any decals at the moment. That will, if this is gonna come, it's gonna be next year. That's for sure. Hemos visto un símbolo Terra en la hombrera, pero parece que está free-handeado. What will be the difference between Founders Edition and normal retail starter sets? Thanks for the question. Sure, there will be. Buena pregunta. First of all, there won't be no 2-player starter box. Only 1-player starter box at the get-go. Later in the future, we No. plan to do that. No va a haber al you're principio not gonna una caja find, de starter de 2 heroes jugadores. miniatures in the boxes. So the heroes Solo will be ejércitos purchased individuales available. You have to buy them y los separately. héroes no estarán incluidos. And, Se compra por separado. Yeah, that's it. So, and then gonna be different miniatures. So the starter box, for instance, for the starter box No, for Farmos, non-founders simplemente no. edition starter box. ¿De qué quieres decir lo que sea para que te we're gonna responda? have, Pero ahí está tu heroes, respuesta. No. Neither do pylon, but you're gonna find stalkers in there. So that's the exchange basically. So, and I think only 1 unit of zealots instead of 2 units of zealots. But there are some elements which you have to juggle just to make sure that they're still okay. Pues recuerdas fatal, cabrón. Yeah. Ese juego tenía tokens muy The Founders básicos. Edition also going to be available for purchase only for the smart window for the stores as well. So it's not like we're going to be limiting this one to buy through our online websites. The stores will be also able to buy it. So if you prefer to buy through your local game store, do so. Please do so. Please support them. Because then Nosotros tenemos un poquito de lore también, gameplay, pinturas, un poco el hobby en su aspecto más amplio. We are very long-term business, so I would rather you to go and buy from your local gaming store and see, and build the community around there. Bien que apoyen las fligs. I expect Stukov, as they mentioned, the same hero from different eras, for like SC1 and SC2 gem. Yeah, so again, in the future, there are definitely plans on releasing alternate versions of heroes from different eras as well. So, like, potentially. ¿Has visto el vídeo, no, Leonel?
Oye, pero qué momentazo. and stuff like that. As you mentioned here, Yo me he estado StarCraft descojonando editando eso, StarCraft tío. variants, definitely something to look forward to Me as well. costó más It tiempo de lo gives que us a debería, question pero about, Mengs ha as sido, well. creo que ha sido un Definitely puntazo por el the Dominion vídeo. will be a faction in the game. As for Mengs specifically as a unit, we'll have to think about it, maybe. Is there a plan to include printed assembly instruction in all boxes, just like you did for Zerg? Espero que every sí. single box will have Vale. printed manual. Cada caja tendrá un manual de construcción de esa Why we do miniatura, that? de esa Normally unidad. we wouldn't, because however, it's a licensed product and it requires all the trademarks and everything else to be there, so we do that. I know many people in Europe will say, yeah, it's a waste of paper and, you know, it's Deja a los not very europeos en greenish, paz, but que están con at the sus end of the mierdas ahí day, we verdes. have to obey to all the rules, basically. Yes, the plan is to be at Adepticon and have a stand with product to buy, and that's going to be probably at the same time when we're going to start pre-orders, or even a little bit later or after. Venga, una pregunta Yes, más. the founders will be available at the Adepticon, so if you are at the Adepticon, please join us, join our stand. No sé si le subiré este stream tal cual al canal de Warhammer, porque quiero hacer definitivamente un vídeo de resumen. Ahora tocará hacer 400.000 artículos en la web también. Okay. I'm back, sorry, it's just thingy. I'm back, su espalda. Why can't you set up manufacturing in the US? Not just you, but GW as well, biggest market. ¿Y cómo vas a contestar la parte de GW, cabrón? No, I can answer this question. Games Workshop had manufacturing in the United States. So what they found, it was difficult for them to actually ship the tooling from UK, where the tool is manufactured for plastic injection, to United States. And they lost a couple tools on a boat. So they misship everything. So the problem is that when we have manufacturing here in Europe, in Poland, in our factory, it's going to be quite difficult to diverse. However, because of the situation, global situation, everything what's going on at the moment, we do have some plans about USA. Minimum what we're thinking about is distribution center. Maximum what we think is to have plastic injection in there as well, just pure plastic injection. But that's the future. But I don't think we're going to be able to make any. No, sí, todo se fabrica en Polonia, igual que GW, todo lo fabrica en Nottingham, It ¿sabes? requires very, very specific training, I would say. This is Lots of our communication as well between the team. a lot. Yeah. It's just going back and forth. O sea, GW, no sé la historia de cuando intentaron inyectar plástico en Estados Unidos, pero sí que tuvieron varias subcontratadas en Estados Unidos en los finales de los 80, principios de los 90, trabajando en resina, curiosamente. Peculiarmente, uno de los subcontratados de Estados Unidos de GW era Forge World. Hacía miniaturas de resina para primera y segunda ediciones de 40K, en particular titanes, vehículos raros y tal, pero cada empresa de esas los diseñaba en su propia empresa. Eran miniaturas licenciadas, pero no producidas por GW. Duró muy poquito cada uno de esos negocios, se peleaban entre ellos constantemente, se acusaban y se denunciaban por robar ideas y moldes y tal. Y el Forge World de Estados Unidos no tiene nada que ver con el Forge World que luego Games Workshop abrió en Gran Bretaña, peculiarmente. Es pura casualidad que el nombre sea el mismo. Online website, if you reach that threshold on our website, the shipping to United States and globally is free. So we're not going to be canceling this one just because of StarCraft is happening. We just have to do it as we did before. Would shipping include the specific, like the tariff charges for? The product from for the United States will be shipped. Los estadounidenses están jodidos con el tema de las tarifas y mierdas en este tema en particular, ¿sabes? Menos mal que ahora, por una vez que es una ventaja vivir en Europa, tío, para estas mierdas. Because we paid all the tariffs on a product shipped to the United States. So that's why we did it, and we're gonna be exactly doing the same story here. Yeah, so that's also probably why shipping costed more for like American buyers as well. La empresa de Archon ha pagado ellos las tarifas para los envíos de Estados Unidos. For us to pay tariffs is much cheaper than you pay tariffs, because when it comes to you paying the tariffs, Así que los estadounidenses podrán comprar esto sin pagar las tarifas porque ellos asumen el coste, y por eso es más caro en dólares, supongo, también. So, it's ridiculous. So, but we have a way of actually shipping all the parcels, and then they charge us like a few $1,000s, and they spread that few $1,000s across every single parcel we're shipping to you guys. So that's a different story. So we take that cost on us, not only the tariffs, but also the additional processing fee, which those greedy shipping companies put on all of a sudden, because, why not?
Me ha gustado este stream. I'm ranting. Los he visto como muy abiertos, han contado mucha información útil. La mayor putada ha sido que han empezado con las preguntas y respuestas, pero por lo demás ha ido súper fluido, han contado muchas cosas, la verdad. Okay. So you're based in Europe. When we order from you, we won't wait long for the shipping. It depends on how long we have to manufacture everything. But yeah, there's no like waiting for the ship to arrive from China because everything is manufactured in our factory specifically, all the miniatures. So, if we are involved in beta, are we able to do our own videos and beta reports since this is open beta? Yes, with very, very strongly notifying everybody who watched this is beta rules, which is not like official game yet. Les he lanzado pregunta, tío, de... Yes. Y los youtubers, tío, con gameplay de wargame sí podrían entrar en la beta. Buys both boxes, yes. So what I mentioned about the prices is just for the standalone boxes if you're going to buy individually. There are some... ¿Hay plan de noche? No lo sé, porque pensé que a lo mejor después del stream puedo preparar los vídeos, artículo y tal y pirarme a Alicante, o puede que no, no lo sé. Of each faction which is discounted, and then if you want to buy a massive bundle which is like 3 factions, 2,000 points each, with some additional elements, it's going to be again discounted. So that's how we. Hay descuentos por comprar varias cajas de golpe, curioso. Within pre-orders, we're going to show you this one with the next hammer once we, solidify everything, Algunas tiendas venden productos 3D, pero lo que es el modelo 3D en sí tiene copyright. Y copiarlo, escanearlo, lo que sea. Mira, he salido yo. We will be. I need to speak with my team. I think because this question came out, can we still sign up for this? I think because after this one, after this AMA, I can see lots of people were not aware about that. We will do another round of mentioning on our social media. Just go and sign up to our Facebook page. And then vale, yo ya estoy en la página de Facebook. Once the post is out on the Facebook page, we'll let you know exactly how to sign up for the beta, okay? Muy bien, entendido. Los modelos 3D en sí tienen copyright, entonces escanearlos o copiarlos incluso a mano te van a tumbar el producto, ¿sabes? Es ilegal. Pero algunas empresas encima tienen copyright mucho más agresivo. Algunas empresas tienen copyright mucho más agresivo sobre el concepto en sí y acaban tumbando esas miniaturas también. Entonces no es imposible, pero tampoco es extremadamente extendido. En torneos oficiales de Warhammer, por ejemplo, está prohibida la impresión 3D. En algunas otras empresas, Flames of War, por ejemplo, deja hacerlo. Me están saludando del chat del stream. Bloquear. Oye, props a ellos por contestar en público eso. When is the pre-order? Pre-order is going to be no later than 10th of March. So we are working very, very... And that's for the beginning of pre-orders. Yeah. The actual shipping date is going to be like a month or 2 later. We'll ship directly to Canada. Ojalá poder entrar en la beta, tío. Me haría muchísima ilusión. Muchísimo. Yes, we always y nos dedicaríamos un montón a testarlo haciendo. Warehouse in Poland, so here. And we ship it directly to Canada. Also worth mentioning, even if it does travel through a distribution hub in the US, it won't trigger the tariffs, but you will still need to pay any taxes that apply. So in this case, it would probably be taxes, goods and services, GST, in the case of Canadian shipment. Unfortunately, there's nothing we can do about this. This is just money that's owed to Una cosa que ayuda mucho cuando hablas en streams así es que cuando eres youtuber de más de 100k de subs sale un icono especial en tu nombre. Maybe reducing the cost for this because shipping companies tend to again add their own charge. So you can declare the taxes yourself. Although I'm not gonna do a full tutorial here. You can find the information online.
Dijeron que no hay NDA en el playtest de la beta, que es algo que está interesante en narices, porque yo en un principio me gustaría participar por dos motivos. Uno, tener conocimiento para cuando hagamos contenido, ¿no? Si ya sabemos las reglas podemos hacer mejores tutoriales. Dos, para de verdad ayudar a que el juego sea mejor. Pero si encima no hay NDA, tres, podremos hacer contenido de la beta. Me daría igual que hubiera NDA realmente, porque como digo, los primeros dos son mi prioridad. Aprender nosotros para hacer mejor contenido después y ayudarles a ellos a entregar un producto mejor a las manos de los usuarios, ¿sabes? Tengo que hablar con ellos de si tienen copyright en las reglas, porque una cosa que a lo mejor quiero hacer, que sería un esfuerzo titánico, pero en la web hacer un apartado rollo Wikipedia, con todas las reglas, todas las tarjetas de unidad, todo traducido al español a mano, porque asumo que esto no saldrá en español. Y yo creo que será una herramienta muy útil para la comunidad, pero depende si hay copyright en las reglas o no. Porque Warhammer, por ejemplo, si haces eso, te denuncia. Wikipedia no está tumbada porque está en Rusia. So the small format game is actually very fast. Larger format is about 2 hours. Up to 2 hours. It's the game is fast because there's no deployment, by the way. You play when you deploy when you play. You don't have to spend hours before the game starts to put your models on a table and then O sea, la fase de despliegue la usan como fase del propio juego. Sí, con los tokens de activación era más o menos así. En la web, por si os lo preguntáis, tenemos un artículo desglosando las reglas filtradas de StarCraft Beta, con lo cual podéis leer un poquito cómo funciona, pero sí, razón no les falta. Estas empresas suelen tener miedo a la impresión 3D, porque la impresión 3D es mucho más barata a largo plazo y si la oficializaran, muchos jugadores nunca comprarían más miniaturas, ¿sabes? Tú ahora mismo te compras una impresora por 300 euros, una impresora de resina es un poco coñazo de usar, el material es tóxico, tienes que tener conocimiento, tienes que tener protección apropiada y tal. Pero la impresora son 300 euros, esta caja son 160. Te cuesta como 2 cajas, ¿sabes? Y luego el litro de resina son entre 15 y 20 euros. Con un litro imprimes decenas y decenas y decenas de miniaturas, ¿sabes? Con que te imprimas 2 cajas de estas ya te ha salido gratis. Entonces es muchísimo más barato, claro. Y por eso mismo estas empresas que viven de esto no quieren que lo hagas. Con lo cual no van a dar facilidades para que lo hagas, ¿sabes? Pero yo tengo que decir como usuario, tío, yo tengo impresoras. Hemos hecho nosotros nuestro propio wargame de StarCraft hace años. Yo imprimí miniaturas de Zerglings y de marines y tal. Tenemos vídeos sobre eso. Para mí, que una miniatura sea oficial tiene tanto valor personal que yo normalmente no imprimo miniaturas y no juego con ellas, a menos que sea un proyecto fan. Esto no estaba anunciado, hicimos nuestro propio Warhammer de StarCraft, ¿sabes? Pero yo podría imprimir, por ejemplo, ahora estoy haciendo una fuerza de Warhammer segunda edición. Podría imprimir las miniaturas y ya está. Pero para mí es importante que sea oficial. Tiene más valor para mí así. Me acabo de comprar, tengo en la mesa afuera miniaturas de primera edición de 40K ahora mismo, porque me importa que sean oficiales, originales. ¿Era tu pregunta? No lo he visto. ¿Qué habías preguntado? Which is why we don't ship normally. Era lo de Sudamérica. But with this maybe it'll be much easier. La pintura queda igual. Lo que pasa es que la resina se rompe con cierta facilidad. Se puede imprimir en plástico, pero la calidad es peor. Cuando imprimes en plástico es muy resistente la miniatura. Sí, dijeron algo de que sería posible, ¿no? Enviar para Sudamérica o algo así, dijeron. No lo escuché muy bien porque estaba respondiendo. Shimon, you can answer this question. Would you describe StarCraft tabletop miniature game as a game with, sorry, would you describe it as a more competitive or narrative game? It's hard for me to say, honestly. I mean, again, it depends on, I guess, the game. No, no es videojuego, es wargame. We have typical matched play, which is like your standard wargaming competitive stuff. But we are also planning on, of course, releasing more narrative game modes, whether it's like custom scenarios or entire campaigns, like the campaign that Sam Pearson's designing, for example. Juego los Skylanders, no, gracias. Hostia. Yeah. The models are final, so we're not going to be doing any changes. So we have to wait for the new release of the models in the future. Si ya van a sacar en un par de meses, las miniaturas tienen que ser definitivas, porque eso significa que ya tienen los moldes hechos para inyección. Some different versions.
No les gustó Kerrigan a ese There's going to be comentario. terrain boxes for the game. A mí me gustó bastante Kerrigan. Precisamente que sea un poco más básica, creo que es mejor que esté sobrecargada. So not on launch. On launch is just going to be like standard map terrain. The first set's going to have Lost Temple styled terrain. But maybe in the future we could definitely like release buildings, like specific base buildings. En el futuro habrá posiblemente escenografía específica, pero de momento la única caja de escenografía es la que viene en la caja definitiva de precompra. Y eso mismo se podrá comprar por separado, ya dijeron. Es relativamente cutre, pero está pensada más en reglas, ¿no? Para que juegues bien. Pero una vez más, por ejemplo, sobre temas de impresión 3D. Yo tengo 3 impresoras en casa, 2 de plástico y una resina. Y el 95% de uso que les doy a las impresoras es para imprimir escenografía. Porque la escenografía oficial es cara y no siempre me gusta. Porque todos usan la misma, la que compras, ¿sabes? Y que cuando te imprimes escenografía puedes hacerla mucho más custom. Y yo, por ejemplo, tengo impresiones de StarCraft. Y eso lo usaré en este juego. Tengo, como digo, ¿esto cómo se llama? Un edificio de supply de estos Terran. ¿Cómo coño se llama, tío? El típico edificio que plantas para tener más supply. Tengo cristales de estos minerales recolectables. Tenía preparado para imprimir, pero no lo imprimí aún, una fábrica Terran de StarCraft 1. Y claro, todo eso lo imprimes en plástico. Da igual que la calidad sea un poco peor que en resina, pero aguanta muchísimo. Simplemente lo plopeas en la mesa y puedes jugar. Es súper cómodo. En la escenografía sí que imprimo bastante mierda. Depósito suministro, gracias. En escenografía yo siempre imprimo alguna pared, alguna ruina, alguna mierda. Lo bueno es que tenemos mucha mierda impresa para Warhammer que podríamos usar aquí porque es genérica, ¿sabes? Ahora mismo me acabo de imprimir un edificio cuadrado donde se puede subir arriba, una miniatura. Es modular encima y eso lo puedes jugar en cualquier juego. Simplemente sabes, un edificio de metal, podría ser de StarCraft. Con paredes de, yo qué sé, de algún edificio prefabricado, un techito. We had like several different playtests to see, and the team was actually tasked as well to see how much broken list they can create it, and then they were thinking, oh yeah, we're gonna play like, you know, entire Goliath. Last Friday game, there was like, it was 2,000 points game, and one of the playtesters actually got like 2 Goliaths, but he didn't pick the other cards just to support them whatsoever, and he wasn't happy with it. So it wasn't working es que esa es otra, tío. Testear listas va a ser divertido de cojones. Y lo bueno de tener miniaturas impresas de StarCraft, como digo, las imprimimos antes de que se anunciara esto siquiera, es que incluso si entramos en la beta, podremos usar también miniaturas extra de impresión nuestra propia temporalmente para tener más cantidad de unidades, ¿sabes? Y podremos desplegar listas de ejército mucho más diferentes para probar de todo. Pues efectivamente, ¿qué pasa si sacamos solo Zerglings, un spam de full Zerglings? ¿Funcionará? ¿Será interesante? I'm sure it will. We can definitely look towards maybe releasing some alternate systems. Esto es una pregunta interesante, cojones. Estoy contigo, mi bro. Dicen que si tiene mucho éxito este juego, sí que estén abiertos a hacer juegos alternativos como hace Games Workshop con Legions Imperiales, Epic 40K y Battlefield Gothic en su época. Son juegos que todos me han encantado. Algo así de StarCraft molaría. Un Epic StarCraft sería la polla. Sí que están respondiendo a muchas preguntas, Noto la empresa muy como cercana, eso me gusta. Tengo que decir, me llevé muy mala impresión con ellos cuando les compré el Ceratul y tuve todo el lío con el envío. A lo mejor simplemente es mala suerte, ¿sabes? ¿Te has hecho otra cuenta, bro? Ay, cuenta creada ayer. Venga, créate otra. Dicen que es un poco más fácil la creación de listas que en 40K, pero no llega a ser fácil tampoco. Se puede modificar, como podéis ver, también añadiendo puntos a cada unidad por separado. Eso ya lo vimos en las tarjetitas de unidad. For the approvals that we sent to Blizzard, you already said it previously, it's going really, really quickly. Will the latest starter boxes have the Goliath and Titanisk? So you said the starters, yes. So the Founders Edition will include heroes. Anything which is not Founders Edition in the future won't include heroes, right? So we will exchange heroes for some other units. So one player starter box for Protoss will have, I think, Stalkers in there.
okay, instead of hero. And maybe some different level of different other miniatures like Zealots. Entonces las Founders incluyen los héroes y las Starter Post-Founders no incluyen héroes, pero incluyen alguna unidad extra para compensar. Yeah, why not? They found I mean, partidas de 500 puntos, divertidas. A mí me encanta el meta de 500 puntos de Warhammer. I mean, the demo game we did on Essenspiel was about 500 points. Vale, la Essenspiel era de 500 puntos. We just finished game in half an hour. 45 minutes. So if you have to 30-45 minutos de partida para 500 puntos. Eso es fantástico, tío, para echar una mini tarde de hobby. Me encanta jugar partidas pequeñas. Casi todo lo que hemos jugado de décima edición era Combat Patrol. Y novena y octava casi siempre jugábamos 500 puntos. That's the questions we don't know the answer to yet. Will you update the prints and play, or will sell physical cards? I mean, the prints and play, I'm a big fan of that one because you can always get it, and every other company is giving away, so we will have it. But there needs to be like a cut. Ya, Sam Wormite. Llevo así como un año cada día creando una cuenta nueva. Realmente creo una cuenta para odiar a un streamer en particular que no sé quién es. Y cuando le banean ahí se pasa por todos los canales. E insulta a todo el mundo y le banean a todos los canales y se hace otra cuenta. Es curioso. We have rules for that. Will there be invisible units? La versión es invisible. ¿Zeratul? Zeratul puede ser totalmente invisible. So we have rules for basically invisible models or models which goes borrow at this stage. Will the rules be available in Polish version? At the moment, we're going to start with a English versions only. So solo inglés para la 1.0. We will see where, in which regions the game actually doing very well, and then see if verán en qué regiones vende mucho. But if the region requires translations, we will do that. Me vendo como traductor. Fuck. At the moment, no, but I know if you experienced person, les voy a preguntar otra cosa. The price in PLN. At the moment, 199 is about 600. About 600. That's MSRP, by the way, yeah. For the large box. Are you sure it's 600? It's 320, something like that. Les he preguntado si hay copyright en las reglas o si podremos publicar reglas traducidas. It's not. The dollar just went down. So 720, I would say. Yes, just for sake of it. That's MSRP. You probably creo que nadie preguntó por la campaña, si te quieres animar. Any plans to allow units from multiple factions in one army? Buena pregunta. No, but the rules. No hay what's planes. interesting, the rules allow you this. So you can play with teammate. If you go Puedes to jugar con un aliado. You can actually pick any army. And then if you want to play 2 versus 1, it's also the option. So se puede jugar 2 contra 1, por ejemplo. Un jugador juega 2000 puntos y 2 jugadores juegan 1000 puntos de distintos ejércitos. Hostia, médicos soportando Zealots, será curioso. But there is a way of doing it, but not as one person. I mean, if you want to say to your opponent, look, I'm going to be doing 2 jobs of, at the same time, then go for it, Bien, está curioso el sistema de aliados y poder jugar 2 versus 1. Si sois un grupo de 3, en vez de emparejaros constantemente, podréis jugar 2v1. Eso está bien. Además es muy StarCraft, ¿no? Los 2v2 y tal. Outside of that, you're not really going to be able to combine Mi pregunta vuelve a salir. completely entirely different factions into one list. Yeah. So you're not going to be able to combine Primal Zerg with Infested, for example. The copyrights logo and all those things needs to be because it's an IP product. However, the copyrights it's for something completely else. If you want to copy the rules and use it and publish on your website, then fine, it's fine. We're gonna have those rules available for free as well. If you want to make buenísima. Hala, ya habéis ganado Games Workshop. Additional elements like a mode, whatsoever, just go for it. Nos acaban de dar permiso para traducir las reglas al español, chicos. CCA se compromete. Vamos a traducir las reglas al español, las publicaremos en la web. Battleground, there was additional, content created by other. Y se me laguea por YouTube, tío. Pero, bro. Cabrón. Was additional, content created by. Dios, YouTube es una mierda en streams, Se me habrá caído en 30.000, lo siento, chicos, es una putada.
Ahora, tenéis que apagar mi stream para fingir que se me ha cortado internet. Sí, tendremos mucho trabajo, pero es que este tipo de mierdas a mí me motiva mucho como creador, tío, There's like porque additional, you know, content created by siento que ayudo a la comunidad, ¿sabes? Siento que sirve de algo lo que hacemos. No simplemente entretenemos, sino que encima aportamos valor. Con lo cual, vamos a... No sé cómo hacerlo, no sé si hacer una especie de wiki en la web o simplemente hacer un apartado separado de StarCraft. Se ha caído completamente. Veo gente diciendo F en el chat. Sí, se les ha caído a ellos, vale. F. Vale, no soy solo yo, se ha caído su stream. Ha vuelto. Okay. A medias. Okay, can you see us? Vale, está volviendo, está volviendo. Y lo han tumbado entero. Are we back? ¿Somos espalda? YouTube para streams es un desastre, tío, como podéis ver. La gente me pregunta por qué hago multistream, ¿sabes? En Twitch, en Kick y no en YouTube. Por esto. Fue tu última pregunta del directo. Yo he cerrado el stream, lo siento. He preguntado por copyright, Blizzard vio que era yo y han tumbado el stream para que yo no salga en pantalla. Ay, por Dios. Oye, pero me ha encantado que se pudiera hacer, ¿sabes? Porque siempre podíamos no preguntar y hacerlo aún así. Pero no tenía ninguna gana de lidiar con un cease and desist, ¿sabes? Hay gente que lo hace. Pero el tema es, tú puedes... Espérate, os enseño una cosa. Hay una herramienta, que yo no tengo miedo de hablar de ella. Hay una herramienta, tío, que se llama Wikipedia, tío. Y esta herramienta tiene todas las reglas de Warhammer existentes. Técnicamente es ilegal esto, tío. Tú puedes usarlo, es ilegal para ellos. Ellos no pueden usarlo, ¿sabes? Ellos no pueden crearlo. Pero están alojados en Rusia, así que... ¿Cómo coño los tumbas, tío? Pero esto Games Workshop no lo permite, porque ellos comercializan sus reglas y cobran por ellas. StarCraft permite hacerlo. Punto. Eso es importante, tío. A ver si van a abrir otro stream. Es que la putada de los streams en YouTube es que no pueden volver a abrir este stream. Tendrán que hacer un vídeo separado. Por eso me gusta más que Twitch, tío. Porque simplemente el stream se abre en la misma pestaña. Y aquí tienen que programar otro vídeo ahora. En fin. Entonces, me han dado permiso, tío, para traducir las reglas. Eso va a ser excelente. Lo que vamos a hacer es probablemente un apartado en la web, ya está, donde habrá una sección de reglas y habrá una sección de... Permitimos traducir porque me corto. Y habrá una sección con todas las tarjetitas de unidad, ¿sabes? Que tendrán su traducción también. No esperéis un alto nivel de Photoshop, lo voy a editar con Paint. Oye, pero honestamente, props a ellos por contestar preguntas que otra empresa podía tomar por incómodas, ¿sabes? Porque ambas preguntas que hice podían no contestarlas, es lo más normal. Pero, mira, lo han hecho. Fue muy buen directo, hay muchas cosas de las que hablar. No sé si resubir yo el stream y ya está. O hacer el vídeo... Vale, el vídeo resumen lo voy a hacer, pero no sé si resubir este stream también a YouTube. En fin. Las cajas con héroes son 1000 puntos. O sea, da de sobra para jugar partidas de torneo cortas. Si quieres jugar partidas de torneo completas hay que ampliar a 2000 puntos. Según lo que vimos eran unos 170 puntos por 6 marines. La pregunta será si las cajas serán de 6 o de 9 marines. Porque parece ser, de lo que he podido ver estos últimos días investigando por ahí y tal, el juego tiene un sistema muy similar a... era Age of Sigmar, creo, ¿no? Donde tienes un tamaño de unidad. En estos juegos, unidad es conjunto de miniaturas, ¿vale? Entonces tú tienes un tamaño de unidad. Una unidad de marines son 6 marines exactamente, ni más ni menos. Y luego puedes pagar recursos extra para aumentarla, darle refuerzos, pero no es añadirle un marine más, es añadirle la capacidad máxima de marines, en este caso 9. Entonces podrás desplegar tu unidad de 6 marines por precio mínimo de puntos, o añadirle esos 3 marines extra y tienes 9, pero no, hasta donde he visto no puedes tener 7 u 8 marines, ni 5 ni 10. Entonces tendrás unidades de 6 o de 9. El tamaño mínimo es de 6. Me pregunto si la caja tendrá esos 6 o tendrá 9, ¿sabes? Porque si la caja tiene 9 sería muy generoso porque comprando 2 cajas técnicamente podrías hacer 3 unidades. Así que supongo que tendrá 6. Y 170 puntos por una unidad de 6 marines parece bastante fácil alcanzar los 2k puntos a partir de la caja inicial, ¿sabes? Porque si una tropa básica tan barata en puntos, tan spameable con los marines, vale 170,
¿Sabes? Con 5 cajas tienes básicamente ya, ¿cuántos? 300, unos 600 puntos, un poco más de 600 puntos, ¿no? Un poquito menos de 600 puntos, perdón, con 3 cajas. Es fácilmente ampliable. Luego, no me ha dado tiempo a ver cuánto varían los marines, los Goliath y tal. Pero yo definitivamente con un jugador marine querría un Goliath sí o sí. Querría sí o sí... Querría sí o sí algún tipo de siege tank tarde o temprano, pero supongo que eso llegará en alguna oleada más tardía. No sé si van a volver a abrir, ¿eh? Yo creo que ahora están cagándose en la puta madre de YouTube, ¿eh? Porque si van a volver a abrir tienen que preparar otro show, de hecho. ¿Sabes? Este tipo de streams. Ellos en Twitch no están, ¿verdad? Archon Studio Twitch. Creo que ni siquiera tienen cuenta de Twitch. Es que hasta donde vi el anuncio de esto era solo para YouTube. A ver. Sí, se les cayó el directo. Oh, ¿y esta es licencia para hacer el juego de cartas de World of Tanks? Yo trabajé con la empresa que tiene licencia de World of Tanks para miniaturas. Es Battlefront Games. Muy majos los tíos. De Nueva Zelanda, curiosamente. Ah, estaban en Facebook también se cayó en Facebook. Uf, pero yo no uso Facebook, Dios. Oye, la gracia de Twitch es que si se te cae simplemente vuelves a abrir. En YouTube si se te cae tienes que hacer otro vídeo, por así decirlo. Lo de YouTube con los streams yo no lo entiendo. Lo tenían tan fácil para competir y han hecho esta interfaz tan rara. Pero oye, la gente nos quejamos de la interfaz de YouTube y meten cambios que nadie pide. Por ejemplo, han metido ahora un cambio de que podemos contestar los creadores de contenido con voz a los comentarios en vez de con texto. Sí, claro, es algo que me apetece un montón, ¿sabes? Pongo un comentario ahí diciendo, oye, en el minuto no sé cuántos, ¿qué canción suena? Y me contesta el tío con el micrófono. No sé, YouTube hace cosas muy raras. YouTube hace cosas muy raras también en el sentido, ¿sabes? Os quería enseñar al final de este stream. Ahora es algo curioso. Me salgo recomendado a mí mismo. Qué curioso. En la página principal sale el oficial y el mío, tío. Yo he estado buscando, por ejemplo, mira, StarCraft, Warhammer, Español. Si busco esto, nuestro canal, el vídeo que yo busco no sale. El vídeo técnicamente, ¿cómo se llamaba? Ok, hemos hecho un vídeo nosotros de la versión custom de StarCraft, con reglas de Warhammer modificadas, y es imposible de encontrar si no sabes dónde está. Tío, si vas a mi canal y lo buscas manualmente, lo vas a encontrar. Pero si lo buscas en YouTube normal, fíjate, él te busca un poquito de relacionado a lo que tú has buscado y luego otros usuarios han visto. Honestamente, me importa muy poco que han visto otros usuarios. Me importa lo que yo he buscado, cabrón. Y salen cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos de lo que yo he buscado y lo demás no tiene nada que ver. Querido YouTube, ¿podréis? No, simplemente, tío. El otro día quería enseñar un vídeo a Morgana. Ultra Rage 2 Riven CCA Mecandria. Es un vídeo que le quería enseñar y este vídeo es imposible de buscar ahora mismo. Se llama prácticamente así. He puesto hasta el título del canal, para que busque exactamente en mi canal. Ese vídeo no lo puedes encontrar. Me parece increíble, tío. Pero yo os quiero enseñar eso. StarCraft 2. Hemos hecho, ¿cómo se llamaría? Hemos hecho un Warhammer de StarCraft. Warhammer ESP es el canal. Coño, la C trencada está ahí porque sí. Mira, así lo he encontrado. Solo buscándolo así de manera súper exacta lo encuentras. Y si no habéis visto ese vídeo, tenéis que puto verlo. Con lo que os gusta StarCraft, según lo que veo, o este os va a encantar. Os pongo la intro aquí porque os va a encantar. Henry. Saludos, damas y caballeros. Aquí Riven de nuevo en Warhammer Español y hemos estado ausentes durante meses porque preparábamos este singular vídeo. Gracias a la impresora 3D Hallowed Mage 8K de Creality hemos podido realizar un sueño de la infancia, Warhammer de StarCraft.
Hemos creado una especie de popurrí de reglas basadas en Warhammer 40k con estética de StarCraft, totalmente no testeado, nada equilibrado, pero muy divertido. Así que a continuación vais a ver esa primera partida de StarCraft de Warhammer 40.000. Pero antes de continuar, la presentación de todas las unidades que van a participar en el informe de batalla de hoy. ¡Gran puta! En primer lugar, por supuesto, el grueso de cualquier ejército de Terrans, los marines, casi espaciales. Con sus rifles automáticos pueden hacer estragos en las líneas de los Zerglings y poder reventar todo tipo de hordas, pero no son tan potentes en cantidades pequeñas. Sin embargo, los preside el propio Raynor en persona. Por otro lado, los murciélagos de fuego, viejos olvidados con doble lanzallamas, perfectos anti-horda. Por supuesto, el ejército móvil está compuesto de 3 buitres que pueden volar por todo el campo de batalla, atormentando a sus enemigos con lanzagranadas. En las líneas de atrás, el poderoso Goliath, equipado con un montón de armamento, tanto antitanque como antimorralla, 4 cañones automáticos y 2 lanzamisiles. Y detrás del todo, el glorioso tanque de asedio Terran, con un poderoso cañón en área y perforante. La gloria de la industria Terran, hecha maquinaria bélica. Este tanque no paraba de romperse, tío. El desastre de miniatura. Apenas aguantó el vídeo. En primer lugar, por supuesto, los Zerg lanzan sus hordas de Zerglings. Y no son perros por mucho que los atropelles. En un principio, criaturas estúpidas que ganan porque tienen mucho número. Sus garras aún así son mortales. Pero veremos si pueden ser algo mucho más táctico en manos de Sidric. Detrás de las líneas de los Zerg están los infames y temidos hidraliscos, con sus peligrosísimos escupe muerte apuntando hacia Misterran. Pero no hay que subestimar sus garras en melee. Por supuesto, un grupo de mutaliscos está surcando los aires buscando a mis buitres. También tiene escupe muertes, pero este es mucho más poderoso. Pero de fondo oigo como la tierra misma tiembla, porque sé que Sidric tiene un ultralisco. No solo tiene 4 garras de combate, sino que hasta sus patas son armas mortíferas que pueden partir en 2 a un simple humano, por mucha armadura de marine que tenga. Todo el hype. Pero presidiendo todo esto hay algo aún más peligroso. La ex de Raynor. No solo tiene más mortíferas garras también, y aquí veo una tendencia en los Zerg, sino que vuela y tiene un aura que inflige terror en aquellos Terran que estén a su alrededor. Os voy a dar el enlace a este video, si queréis verlo. Porque está bastante guapo. Con cristales de minerales. Todo esto lo podremos usar ahora para el juego oficial. Tenéis ahí el Supply Depot, tenemos ahí los minerales, tenemos todo tipo de mierda. Os voy a pasar este vídeo por los 2 chats, por si luego queréis guardarlo y verlo, porque a mí me gusta muchísimo ese vídeo, tío. Fue un placer hacerlo, costó meses de trabajo, entre todas las impresiones, buscar los modelos y toda la preparación. Y YouTube me lo enterró un poquito, tío. ¿Qué se va a hacer? Asumo que ya no va a haber. Las latas de Coca-Cola se podrán usar. De hecho, esas latas al final quedaron tanto tiempo en el local que caducaron. Porque no nos las bebimos a tiempo, así que tuve que tirarlas. Fue la primera vez que me caducó Coca-Cola, la verdad. Pero mira, asumo que Archon ya no va a volver a abrir stream, ¿no? ¿Alguien sabe alguna información al respecto? Yo en YouTube no estoy viendo absolutamente nada de ellos, tío. Nah, el bot en Kik está caído por algún motivo. Está en YouTube, está en Twitch abierto, pero en Kik de vez en cuando se cae. No tengo ni idea cómo solucionarlo. Desde que lo hemos actualizado a veces se cae. No veo ninguna información sobre el stream. Estoy abriendo otra vez su directo. Y es que la putada, tío. La putada es que YouTube ni siquiera permite realmente ver el chat cuando el stream se cae, ¿sabes? O sea, solo se pueden ver los comentarios ahora. Sí, mi pregunta ha tumbado el stream. Es lo último que se puede ver. Hay que joderse, tío. Me siento mal ahora, tío. Les he tumbado el stream preguntándoles por el copyright. En fin. Ya
Iban a enseñar el tanque. Sí, no, el tanque no lo filtraron por accidente, porque la sonrisita que dejó, se le dibujó en la cara era como que, mira, ahí está, ¿sabes? Pero no sé si le van a enseñar de verdad el tanque. O sea, los puntos estaban acabados, solo quedaban más preguntas y respuestas, pero estaban siendo tan interesantes que yo quería escuchar absolutamente todo, ¿sabes? No sé si quería enseñar más héroes. Pero bueno, damos por terminado este stream entonces, que llevamos más de 2 horas. Voy a resubir esto tal cual al canal de Warhammer. Y no sé si los próximos días... sí, eso sí que lo vi. Menos mal que dieron permiso. Lo haremos en la web de warhammeresp.com. Tendréis las reglas traducidas cuando tal. Espero que nos den acceso a la beta, porque entonces podremos traducir las reglas antes y podremos testearlo todo. Podremos, si dan acceso a la beta jugable, vamos a hacer un test de la hostia de tocho, porque no lo habéis visto aún, pero en el local ya tenemos el setup de triple cámara, tenemos todo preparado para preparar un contenido bastante chulo ya de gameplay, de juegos de mesa y wargames y rol y todo lo que tú quieras. Ahora mismo tenemos una mesa enorme con todos los tapetes, tenemos un PC al lado con su pantalla para poder verla mientras grabamos, tenemos los micrófonos por alrededor de toda la sala, tenemos una cámara montada en el techo apuntando a la mesa entera, está cuadrada de tal forma que puedes ver la mesa entera de juego, tenemos una cámara flexible con un brazo para poder enseñar de cerca todo lo que está pasando en momentos clave, tenemos otra cámara en un trípode que enfoca más o bien a los jugadores o a la mesa desde otro ángulo, está todo preparado, sincronizado, se graban todos los puntos de vista simultáneamente, con lo cual cuando llego aquí a casa me traigo el SSD, lo enchufo al programa de edición y tengo todos los puntos de vista simultáneamente, ¿sabes? Y simplemente decido cuál va arriba de otro, con lo cual también es muy muy fácil de editar y preparar este tipo de contenido. Si nos acaban invitando, nos vamos a comprometer bastante a hacer un montón de test, tanto para mejorar ellos las reglas como para hacer contenido. Podría ser extremadamente divertido, tío. Y va a ser un currazo, pero ya dije que este año va a ser el año de los wargames en el canal. Vamos a hacer un montón de contenido, estamos preparando de todo. Y no nos olvidemos del proyecto de 40K segunda edición, que también me da un hype tremendo. Pero vamos a dar por terminado este stream de la conferencia porque ellos lamentablemente tuvieron problemas técnicos, entonces voy a subir esto lo antes posible al canal de Warhammer ESP de YouTube para que la gente pueda verlo con mis comentarios, y voy a preparar artículos en warhammeresp.com para hablar un poquito en resumen de lo que ha pasado, y después, no sé si para hoy o para mañana o para pasado, prepararé un vídeo de resumen con todo, porque creo que hay mucha más información de lo que me va a caber en un vídeo corto, y no sé si hoy me va a dar tiempo a hacer el vídeo con todo el resumen, porque igual es un vídeo más de 30 minutos, ¿sabes? Ahora mismo no sé qué voy a hacer, porque en un principio este fin de semana debería estar en Alicante, pero me quedé extraoficialmente porque Morgana está malita y no quería que me contagiara. Tengo muchas cosas que hacer, pero además porque tenía muchas cosas que hacer. Pero igual aún así voy ahora esta noche. O sea, básicamente estad atentos. Si veis que no abro stream es porque me he pirado a Alicante y el stream siguiente será mañana por la noche. Si de repente abro stream es porque decido no ir y he abierto stream. Así que es bastante probable que me vaya para allá, pero igual decido quedarme por lo que sea y abro stream aún así. Gracias a todos, tanto viewers de Kick como de Twitch. Nos veremos en futuro contenido, como siempre. Echad un ojo al canal principal de YouTube. Esta sería una serie de tutoriales de Hightail, pero no son solo tutoriales. Yo creo que el valor de esa serie es porque estamos todo el rato de risas. Es una serie cooperativa y creo que os vais a reír mucho si la veis. Acaba de ser el segundo capítulo. Es otra serie que YouTube está intentando enterrar, pero demostrarle que el algoritmo no manda, mandáis vosotros. Así que echad un ojo, está en el canal de Riven CCA. Un beso a todos, como siempre, sed épicos, sed sexy, sed más de dos, y hasta la próxima. Riven out.